Desde el edificio Bicentenario de Canal 12, transmitiendo en vivo Hechos AM, con Manuel Burgos, Célida Magaña, Carlos Artiga y Lorena Mengíbar. Buenos días, un gusto saludarles a ustedes ya en el día miércoles. Estamos en el 3 de abril de 2019. Estamos iniciando una nueva entrega informativa. Le invitamos a usted a que se quede con nosotros porque le vamos a contar qué es lo que ha pasado en las últimas horas y también los reportes del tráfico y todo lo que usted necesita saber ya a mitad de la semana. Muy buenos días. Muy buenos días, como siempre es un gusto llevarles lo más destacado, lo que ha ocurrido durante las últimas horas. Quédese con nosotros y saludamos también a quienes ya están conectados a través de nuestras plataformas digitales o para quienes los están escuchando en el 104.5 de Sonora FM. Bienvenidos a esta emisión y gracias por la preferencia. Buenos días. Siempre es un gusto saludarles, darles los buenos días, comenzar esa jornada laboral junto a ustedes. Célida, Manuel, Carlos, muchísimas gracias por estar pendientes de la señal de Canal 12. Les invitamos a que se queden atentos a estos próximos 3 horas de información. Hay mucho que compartir con todos ustedes. Buen día, buen miércoles, Carlos. Buenos días, Célida, Manuel, Lorena. Ya llegamos al miércoles 3 de abril y viviendo en El Salvador, ya bueno decir que nadie nos ha robado el mes de abril hasta esta fecha, porque llevan 3 días y estamos muy bien. Vamos a los titulares. Accidentes de tránsito, una situación que se ha vuelto rutinaria ya debido a la cantidad de accidentes, debido a los datos que dejan estas tragedias que ocurren a diario en carretera. Por ejemplo, iniciamos contándole que la distracción al volante se presume fue la causa, la distracción al volante y la excesiva velocidad se presume fueron las causas de este accidente de tránsito que ocurrió en el kilómetro 12,5 del Boulevard Monseñor Romero. Ese accidente, pues, tuvo como protagonistas a 2 mujeres quienes resultaron lesionadas. Una de ellas fue trasladada hasta un centro hospitalario. En el vehículo también viajaba una niña de 1 año, quien afortunadamente pues resultó ilesa. Ahí tenemos parte de las imágenes que nos dejan las situaciones que se viven, como decíamos, a diario en carretera. Pero bueno, ¿qué nos dicen las estadísticas? Se lo compartimos. Las autoridades del Viceministerio de Transporte están reportando un incremento de los accidentes de tránsito en comparación con el año pasado. De acuerdo a las estadísticas, del 1 de enero al 1 de abril se contabilizan 5.218 percances viales, cuando a la misma fecha del 2018 se registraron 5.191 accidentes. Invasión de carril, distracción del conductor y no respetar la señal de prioridad continúan siendo las 3 principales causas de los accidentes de tránsito. ¿Y qué están haciendo al respecto? Las autoridades, les comentamos que en el Parque Central de Apopa, los agentes de la Delegación Norte realizaron una campaña enfocada en niños y adolescentes. Esto para que se respeten las señales de tránsito. Según las autoridades, desde la niñez se pueden lograr cambios y algunas prácticas que hoy día mantienen en alerta a muchos, como lo son la distracción del conductor, la excesiva velocidad y la conducción peligrosa. Bien, gracias. Vamos a continuar ahora con más información que ocurrirá este día. El viceministro de Obras Públicas, Emilio Ventura, y el director general del Viceministerio de Vivienda, Óscar Hernández, supervisan tareas finales y lo van a hacer también de la segunda etapa de reparación de la bóveda sobre la quebrada Chilismuyo en San Salvador. El área de intervención se ubica en la calle Siciniles, desde la zona del Centro Cultural salvadoreño, o Centro Cultural, pasando la Plaza México y el nororiente de Certracén, finalizando en el Arenal Tutunichapa. La inversión es de 1.5 millones. Recordemos que por este sector, hace unos cuantos años, más o menos, hubo una mega carga que dejó eso inhabilitado, justamente ese tramo entre la 25 y las Siciniles, varios meses. Hay más información, cambiamos de tema para informarle que según el director de la Policía Nacional Civil, en lo que va de 2019 se ha logrado localizar
Escuche usted, un 70% de personas reportadas como desaparecidas. Pese a esto, sostiene que se está trabajando para mejorar los mecanismos interinstitucionales entre el Ministerio Público, la Policía y Medicina Legal para que se cree un registro más certero que arroje estadísticas más exactas sobre los casos que se resuelven y aquellos que aún están pendientes. Primero, armonizar el dato, que no lo hemos logrado todavía, pero el otro es actualizarlo, ¿verdad? ¿Y a qué me refiero con la actualización? Es el hecho de que las instituciones reflejan cuántas personas tienen reporte de desaparecimiento, pero no reportan cuando aparecen, ya sean vivas o que se encuentren fallecidas. Y eso es algo importante porque, por ejemplo, teníamos el dato del año pasado de Fiscalía que decía que aproximadamente 3.500 personas se reportaban como desaparecidas, pero no tiene ese dato la retroalimentación de las personas que han aparecido vivas o que se han encontrado fallecidas y que ya se reflejan en la cantidad de homicidios diarios. Y siempre en relación a este tema, el diputado Josué Godoy del partido Arena presentó un recomendable a las autoridades de la Policía Nacional Civil, la Fiscalía General de la República y del Instituto de Medicina Legal para solicitar un informe sobre las desapariciones y asesinatos de estudiantes. Estoy solicitando un informe al fiscal general de la República, al director de la Policía Nacional Civil y al director de Medicina Legal, en el sentido nos puedan compartir los avances, las cifras y las acciones en el tema de jóvenes desaparecidos. Así también estoy presentando un recomendable al director de la Policía Nacional Civil para que redoble la seguridad en el Instituto Nacional de Santa Ana, que en los últimos días se ha visto acrecentada la violencia en sus alrededores y han sido víctimas estudiantes de asaltos, incluso el intento de secuestro de una estudiante y otros hechos de violencia cerca de este centro educativo. Son las 5 de la mañana con 38 minutos. A esta hora establecemos contacto con nuestra compañera Ileana Leiva, que se ha trasladado hacia el Boulevard de los Próceres para comentarnos los detalles de un lamentable accidente de tránsito. Ileana, te escuchamos. ¿De qué se trata? Buenos días, compañeros, un gusto poder saludarlos. Efectivamente, y es que los percances viales continúan registrándose en nuestro país. Justamente en las últimas horas, una mujer fue arrollada en el kilómetro 35 de la carretera panamericana. Estamos hablando que esto es a la altura de Cojutepeque, en el departamento de Cuscatlán. Según la información de la Policía Nacional Civil, esa mujer no pudo ser identificada, solo se sabe que ronda los 35 años de edad. Dicen las autoridades que lo que se les informó es que aparentemente esa persona venía bajando de una unidad de transporte colectivo cuando ella no se percató que posteriormente iba a cruzar la calle y en eso venía un vehículo a excesiva velocidad y la impactó. Debido a estas dos causas, la imprudencia de la mujer al cruzarse la calle y que el conductor del vehículo venía a excesiva velocidad, pues fue prácticamente inevitable que él pudiera esquivarla. Así que las autoridades siguen haciendo el llamado de atención a los peatones y automovilistas a tener precaución. Recordemos que en los últimos días las autoridades han estado intensificando estas advertencias para reducir la cantidad de las víctimas fatales. Sin embargo, vemos que hay algunos que siguen pues irrumpiendo, digamos, la ley de tránsito y abusando de la velocidad en las carreteras y provocando estas lamentables situaciones que se están registrando y que, por supuesto, imagínense a esa mujer, según dijeron, venía de trabajar y lamentablemente pues en su casa se quedaron esperándola porque ya ella no llegó. Esa persona no fue identificada ya que las autoridades no encontraron la documentación y pues ellos solo informaron que la mujer venía con ropa como un uniforme, como que venía de trabajar y que portaba una cartera café, y son los únicos datos que pudieron proporcionar de ella. En cuanto al conductor, pues no fue detenido ya que él se quedó en la escena. Así que esto ha sido parte, compañeros, de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Sí, gracias. Vale la pena preguntarse, Ileana, siempre el tema de la iluminación. Si esta persona que lamentablemente resultó fallecida estaba cruzando la calle en una zona peatonal, en una cebra, o si era en un lugar donde uno, como conductor en carretera, a determinada hora va a cierta velocidad y no se espera que de repente se le atraviese a alguien, sobre todo cuando estamos tan mal iluminados en nuestras arterias, ¿no, Ileana?
Así es, fíjate que justamente nuestro compañero José Delgado, que se trasladó hasta la escena, él nos comentaba precisamente eso, que la carretera no cuenta con la iluminación necesaria y ya sabemos que en horas de la noche, y como tú lo decías, si no es una zona peatonal, esto dificulta más pues tanto para los peatones como para los conductores, y es ahí donde vienen a registrarse estas tragedias viales. Ileana, muchas gracias, nos vamos a enlazar más adelante. Claro que sí, buen día. Gracias. Ileana Leiva, ahí en la zona de la Plaza de las Américas, El Salvador del Mundo. Le contamos que veteranos de la Fuerza Armada y excombatientes del FMLN se manifestaron frente a la Corte de Cuentas para pedir se auditen los fondos que son destinados para el pago de sus compensaciones. Veamos. ¡Rojo y tricolores! ¡Son los opresores! ¡Rojo y tricolores! ¡Son los opresores! Exguerrilleros y veteranos de la Fuerza Armada se unieron esta vez para solicitar a la Corte de Cuentas de la República que audite 16 millones de dólares que maneja el Instituto Administrativo de Beneficios y Prestaciones Sociales. Denuncian supuestos actos de corrupción. Malversación de fondos, pedimos que se investigue, queremos que se verifique esa situación, porque el instituto, el cual fue creado a partir de este año, queremos que sea transparente los fondos. Pedimos al señor presidente de la República, al señor vicepresidente de la República, que también dé órdenes a la comisión actual y especialmente al ministro y a los señores miembros del partido del FMLN que dejen de estar manipulando al instituto en este momento. Añadieron que el nepotismo también se da dentro de esa instancia que vela por los derechos de los más de 50,000 veteranos. Que nos aclare la Corte de Cuentas. No tenemos datos exactos porque no queremos caer en lo mismo, pero sí hay dietas jugosas, compras de vehículos, un montón de familiares y activistas de los partidos que están dentro del instituto y que no se considera a los veteranos y a los excombatientes, que son los que de verdad están empapados de la realidad del veterano y el excombatiente. Piden al próximo presidente de la República que asigne a los representantes del Instituto Administrativo y que el funcionamiento sea autónomo, sin la intervención de representantes de partidos políticos. Con imágenes de Ricardo Tobar, Inmar Batres, Noticiero Hechos. Bien, y preste atención a la siguiente información. El ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, habló sobre el avance de la recaudación del impuesto sobre la renta, ya que para este año se espera obtener 400 millones de dólares. El 30 de abril es el último día para que personas naturales y jurídicas puedan hacer su declaración. Al final del año, la recaudación fiscal se espera que incremente en un 3%. Estamos rondando esperar más o menos 400 millones de recaudación de impuestos sobre la renta, pero hay que esperar siempre al final, ¿no? En el año, la recaudación ahora tiene una tasa de crecimiento cercana al 3%, y al final del año nosotros esperamos cerrar los ingresos con 63 millones más que el año pasado. Creemos que es una estimación bastante poca, una recaudación que está, digamos, de acuerdo a la estimación de crecimiento que nosotros hemos planteado. Bueno, y debido al atraso que experimenta el gobierno para efectuar la devolución del impuesto sobre la renta, el diputado Ricardo Velázquez Parker propuso reformas a la ley del impuesto sobre la renta, precisamente porque lo que se busca es que con el atraso al tiempo establecido, la administración tributaria le devuelva un 10% adicional a lo que le corresponde. Así que estamos planteando una reforma particular al Código Tributario para incorporar el artículo 215A, que literalmente dirá: cuando la administración tributaria no cumpliere con el plazo establecido en el artículo anterior para la realización de la devolución de impuestos, debe devolver al contribuyente un 10% adicional de lo que le corresponde entregar dentro del plazo establecido. Tenemos que recordar de que los impuestos tienen una función de labor pública, de obra pública y de funcionamiento de gobierno, pero esto es propiedad del contribuyente. Los diputados aprobaron la Ley de Migración y Extranjería, con la que se garantiza el ordenamiento migratorio de quienes entran y salen del territorio nacional, así como el respeto de los derechos de los migrantes nacionales y extranjeros, parte de la actividad que tuvo lugar ayer en la Asamblea Legislativa. Veamos. Se aprueba la
El Salvador cuenta con una nueva ley de migración y extranjería, en la que se estipula el cumplimiento de los derechos de las víctimas de tráfico ilegal de personas, niñez migrante, asilados y refugiados que llegan al país. Hemos procurado impregnarle ese concepto de derechos humanos. Es nuestra oportunidad como país de devolver un poco de lo que le dan a nuestros compatriotas en los países a donde transitan. La movilidad humana, el interés superior de la niña, niño y adolescente, del debido proceso de igualdad, la unidad familiar y la reunificación. Y entre las ventajas de este proyecto se encuentra el fortalecimiento de la seguridad fronteriza y migratoria, el otorgamiento de residencias a extranjeros que invoquen razones humanitarias. Esta normativa además deroga 4 leyes y recoge lo medular en una sola. Hemos reformado la ley de migración que data de 1958. La ley especial en el ramo para residentes rentistas que data de 1973. La ley de expedición, revalidación de pasaportes y autorización de entrada a la República que data de 1982 y la ley de extranjería que data de 1986. La nueva ley también define las competencias de la Dirección de Migración y Extranjería, así como la modernización de la misma y el trabajo interinstitucional en temas de migración. Se ha ampliado el tema de las subcategorías y categorías para los extranjeros que deciden estar en el país. Tiene un componente muy importante que nos obliga a coordinar con las instituciones que tenemos responsabilidad en materia migratoria, es decir, con la Fiscalía, con la Policía y con todas las instituciones que debemos dar respuesta a los requerimientos migratorios. Con esto se reiteran los compromisos internacionales sobre los derechos de la población migrante. Para su aprobación, 2 legislaturas trabajaron en cada uno de los 346 artículos que la conforman y entrará en vigencia 20 días después de su publicación en el Diario Oficial. Con imágenes de Gonzalo Tejada, Tatiana Funes, Noticiero Hechos. Bien, ahí tenemos parte de lo que ocurrió en la Asamblea Legislativa, donde se aprobó esta ley. Realmente esta es una plenaria que se venía prolongando, ya en días pasados se tuvo que reprogramar debido a diferentes situaciones que estaban ocurriendo en los alrededores de la Asamblea. Y hablando de migración y extranjería, en lo que va de 2019, 4.074 compatriotas han sido retornados desde Estados Unidos, mientras que de México, 2.163, según las autoridades de migración y extranjería. El incremento es de 6.3% en comparación al año anterior. Recordar que ellos han estado buscando establecer relaciones diplomáticas con diferentes países para, digamos, ampliar su espectro de actividades, tanto a nivel diplomático como a nivel comercial. Vamos a enlazarnos ahora con nuestro compañero Quique López. Se encuentra en Cuscatancingo. Enrique, tenés información para nosotros. Adelante. Bien, ya vamos a enlazar. Estamos en vivo, está desplazándose Enrique López. Parece que es lamentablemente una escena de un hecho violento donde se encuentra nuestro compañero, nuestro periodista multimedia, Enrique López, quien nos estará dando el reporte, su imagen, en unos cuantos segundos. Quique, ¿estamos listos? Bien. Bueno, más adelante vamos a con Enrique López para tener esta información de primera mano. Está listo, dice. Bueno, okay. Vamos ahora con Enrique. Enrique, buenos días. Así es, compañeros, amigos televidentes, muy buenos días. En efecto, pues iniciamos esta emisión de Noticiero Hechos con información lamentable sobre un nuevo hecho de violencia que se ha registrado específicamente en el municipio de Cuscatancingo. Específicamente esto se ha registrado en la residencial Quinta Lolita, donde aproximadamente a las 4 de la mañana se presume que un hombre fue asesinado con arma de fuego. Por el momento se desconoce cuál es el móvil de este hecho. Solamente se sabe que la Policía Nacional Civil se encuentra en la zona, de igual manera la Fiscalía General de la República. Algo que es bastante curioso y es que aparentemente esta víctima pues es residente del lugar. De hecho, vecinos se han acercado y han expresado pues este malestar. Sobre todo se encuentran sorprendidos ya que la zona pues no se registra este tipo de hechos frecuentemente.
Bien, vamos a enlazarnos más adelante con Enrique López, nuestro compañero que está en Cuscatancingo. Es una escena violenta. El hecho habría ocurrido, como nos estaba diciendo Quique López, alrededor de las 4 de la madrugada, es decir, hace apenas un par de horas, y ya tendremos detalles de la investigación. Seguramente nos va a dar más de eso. Quique, estamos de regreso con tu señal. Adelante. Así es, muchas gracias compañeros. Ya restablecimos la señal y como les mencionaba, se ha registrado un hecho de violencia en el municipio de Cuscatancingo, específicamente en la residencial Quinta Lolita, que está ubicada al final de la 20 Avenida Norte. Según la información que se ha logrado recopilar hasta el momento por parte de las autoridades, y es que aproximadamente a las 4 de la mañana una persona del sexo masculino fue atacado por varios sujetos con arma de fuego. Se presume que utilizaron arma 9 milímetros por los casquillos que se han encontrado en la zona. Hasta el momento las autoridades se mantienen en la zona realizando y recabando pues la información y las pruebas. Se encuentra también en estos momentos la Fiscalía General de la República y de igual manera estamos a la espera de que el jefe de la delegación de Cuscatancingo e incluso también el fiscal encargado de este caso nos pueda dar mucho más información. En estos momentos la zona se mantiene bastante solitaria y como ustedes pueden ver en la pantalla pues ya hay un cordón de seguridad donde pues no se nos ha permitido el paso, únicamente los habitantes de esta residencial, quienes son los que están saliendo ya dirigiéndose hacia su trabajo y que de hecho esto los ha tomado por sorpresa. Vecinos del lugar se han acercado a esta zona para ver qué es lo que ha pasado y se muestran bastante sorprendidos, ya que en este sector del municipio de Cuscatancingo usualmente pues no se registra este tipo de hechos delictivos. Así es que vamos a estar pendientes, compañeros, de que más información se nos pueda brindar en los próximos minutos, también la identidad de esa persona o también incluso si familiares de la víctima se acercan a este sector y sobre todo el posible móvil y si este hecho de violencia se le puede adjudicar a los miembros de estructuras criminales que operan en este sector. Todas estas preguntas las van a contestar las investigaciones que pues puedan realizar las autoridades durante las próximas horas, compañeros. Enrique, un dato importante, esto ocurrió dentro de una vivienda, ocurrió en la calle. ¿Qué es lo que ha logrado indagar sobre cómo se dieron los hechos? Y si esta persona es residente del área, si es vecino o es alguien que transitaba por ahí. Quique, ¿se sabe algo? Correcto, esta es información preliminar. Se presume de que esta persona sí habitaba en este sector y fue justo afuera de una de las viviendas de este sector. Aparentemente esta persona se pretende que ella iba saliendo de la colonia y cuando fue atacada por estos sujetos. No hay un número exacto de cuántas personas atacaron a la víctima, pero sí el cuerpo está afuera de una de las viviendas y es donde se encuentran las autoridades en estos momentos. Lastimosamente no se logra observar por completo los automóviles y también el pick-up de la policía pues limita un poco la visión, pero sí al fondo se logra ver a los agentes quienes están trabajando en la escena. Entonces, según la información que se nos ha proporcionado, esta persona venía caminando sobre el pasaje principal de esta residencial. Aparentemente iba a salir de esta colonia cuando fue atacado por varios sujetos con arma de fuego. Pasaba a pie entonces, no venía en un vehículo, porque vemos un carro ahí estacionado, un vehículo rojo. Uno puede pensar también que tal vez venía saliendo de la casa a abordar su vehículo frente a su residencia, pero en este caso nos decís que venía desplazándose, ¿no? Venía caminando cuando fue atacado. Probablemente reside en una de estas casas, pero no en alguna de las casas que tenemos en la imagen, Quique. Correcto, es lo que se presume hasta el momento de que sí, él habita en esta residencial. No se sabe específicamente si él iba saliendo justo de la casa donde está la escena o pues vive un poco más adentro de esa colonia. Eso lo vamos a saber también por parte de las autoridades. Pero sí, como les mencionaba, al lugar se han hecho presentes algunos de los vecinos de la zona quienes han logrado identificar a la víctima y sí respaldan esta primera hipótesis de las autoridades que la víctima es residente de este lugar. Bien, y también ya vamos a conocer si el móvil es el robo o si se descarta esto, cuáles podrían ser las condiciones en las que se ha dado este hecho de violencia. Lamentablemente tienen que amanecer con esto los vecinos de esta colonia en Cuscatancingo con esta escena de un evento que sucedió hace unas cuantas horas, como nos decía vos, Quique, alrededor de las 4 de la mañana. Con arma de fuego le quitan la vida a esta persona. Presumiblemente arma 9 milímetros, ¿no? Como vos decías.
Así es, correcto. Según la información preliminar y a simple vista, los casquillos que han visto las autoridades solamente han podido identificar estos casquillos de 9 milímetros, que son los que aparentemente atacaron a esta persona, y de hecho el cuerpo sí presenta varios impactos de bala, el motivo por el cual pues perdió la vida. De igual manera, estamos a la espera que llegue al lugar Medicina Legal, quien nos va a poder proporcionar un poco más de la información, y sobre todo importante, compañeros, saber el móvil de este hecho de violencia. Y esto pues vamos a estar a la espera de las pruebas que pueda recabar la policía en las próximas horas. Muy bien, Enrique, gracias por el dato. Ahí tenemos esto que ha ocurrido en Cuscatancingo, la residencial Lolita. De acuerdo a los datos que nos ha brindado pues Enrique, ahí ocurrió una escena de violencia. De hecho, todavía se está procesando esta información, no se conoce la identidad de la víctima, lo único que se sabe es que tiene aproximadamente 35 años. Estamos pues a la expectativa de la declaración que puedan dar las autoridades o algún conocido o pariente de esta persona que fue asesinada esta madrugada. Gracias, Enrique López, vamos a estar pendientes de los datos que puedan surgir en el transcurso de esta emisión. Con mucho gusto, Manuel, buenos días. Buen día. Y bueno, sobre este tema estábamos abordando algunas informaciones más temprano. Ahora les comentamos que el próximo 1 de junio Nayib Bukele será juramentado como presidente de El Salvador, y él lo menciona, por lo menos en sus declaraciones, en la Plaza Barrios del centro de San Salvador. Así lo dijo, no sin antes agradecer al alcalde capitalino Ernesto Mason por concederle los permisos, al tiempo que también aseguró que toda la coordinación con el gobierno saliente está suspendida por falta de transparencia. El alcalde gentilmente nos ha ofrecido los permisos para hacerlo aquí en la Plaza Barrios, enfrente al Palacio Nacional, y creemos que sería un excelente lugar para hacerlo. El presupuesto está en el presupuesto general de la Nación, nadie está pensando gastar más, como también otros han querido decirlo. Sí hay que recortar algunos gastos para poder dejar dinero para que se pueda hacer más grande y que todo el pueblo salvadoreño que quiera llegar pueda llegar, pues se recorta de los VIPs y se le da más chance al pueblo salvadoreño. Diana. Y ahora vamos a enlazar con nuestra compañera Ileana Leiva. Ya lo hacíamos más temprano, ella estaba en la zona de la Plaza El Salvador del Mundo. Ileana, adelante con tu reporte, contanos dónde te encontrás. Buenos días, compañeros. Me he trasladado hasta la Plaza Barrios, específicamente en el centro histórico de San Salvador. Y es que, como recordaremos, ayer justamente la alcaldía de San Salvador junto a la Embajada de Estados Unidos anunciaron el corredor urbano. Recordemos que ellos están buscando que con esto se pueda pues mejorar parte de toda la infraestructura en el centro histórico, y pues esta es una iniciativa que también, como les decía, va a estar apoyando la Embajada de Estados Unidos para toda esta obra. Según informó la alcaldía de San Salvador, van a estar ejecutando al menos 11 millones de dólares, y también esto va a implicar que ellos quieren conectar prácticamente todas las plazas, parques, hasta desde el centro histórico hasta llegar al Hospital Rosales. Ellos han informado que con esto pues va a darse todavía una mejor integración de todo lo que conforma el centro histórico, para que las personas que ya visitan el centro histórico también puedan tener más opciones, y que este pueda ser una capital más moderna, y que ellos dicen que se pueda poner al nivel de muchas zonas internacionales. Así que si quieren conocer más sobre este proyecto, veamos el siguiente informe que nos ha preparado nuestro compañero Ernesto Cornejo. Es el nuevo proyecto denominado el Corredor Urbano, que pretende la revitalización de 6 lugares emblemáticos del centro histórico de la ciudad. La obra es impulsada por el alcalde de San Salvador, Ernesto Mason, con ayuda de la Agencia de Cooperación de Estados Unidos, USAID. Vamos a ampliar de forma significativa la renovación del centro histórico de la ciudad, al intervenir la calle Rubén Darío y conectarla con otro megaproyecto como es el Parque Cuscatlán. También incluye grandes mercados y otros mercados pequeños que van a permitir pasar a miles de vendedores informales de la informalidad a la formalidad y recuperar decenas de cuadras que están tomadas por el desorden.
Para el gobierno de los Estados Unidos ha sido un placer poder apoyar estos esfuerzos de ustedes. A través de nuestra Agencia Internacional para el Desarrollo, USAID, ha otorgado $7.4 millones a Glasswing International para promover la seguridad ciudadana a través de las intervenciones en el espacio público, incluyendo la transformación del Parque Cuscatlán. A esta modernización se ha sumado el presidente electo Nayib Bukele, quien afirmó su compromiso por seguir trabajando por los salvadoreños y espera que esta obra sea replicada en otros puntos del país. Nosotros desde el gobierno central ofrecemos todo el apoyo que lo vas a necesitar para transporte, para un montón de temas, para los buses, para el cableado eléctrico, para los permisos de cultura, para seguridad, en fin, recursos incluso. Nosotros estamos dispuestos a apoyarlo, no porque nos lo pida el alcalde, sino porque es un proyecto de ciudad y es un proyecto de país. Con imágenes de Erika Alfaro, este es un informe para Noticiero Hechos, de Ernesto Cornejo. Bueno, compañeros, ahí teníamos parte de este proyecto prometedor que es el corredor urbano. Así que vamos a estar a la expectativa cómo se está desarrollando y cuando se comience a ejecutar en las diferentes zonas del centro histórico. Así que esta es parte del informe y con eso yo regreso con ustedes la señal. Bien, Ileana, muchas gracias. Ahí está un lugar que, bueno, de por sí ya luce mejorado y pues ahora con este anuncio que se ha hecho, pues la expectativa crece aún más, ¿no? Sobre lo que se pueda realizar en esta zona, Ileana. Así es, Carlos, porque ya imagínate con las obras que se han hecho, la población está bastante satisfecha y pues esto ha incrementado incluso el turismo en el centro histórico, algo que años atrás no se veía tan así, y ahora con estos nuevos proyectos que se va a estar prácticamente uniendo todas las zonas, las plazas, parques, los mercados y hasta el Hospital Rosales, pues esto puede atraer que más personas sigan visitando el centro histórico. Bueno, Ileana, ahí tenemos una panorámica de la Plaza Barrios, la Catedral Metropolitana, que se ha vuelto un lugar emblemático porque ahí descansan los restos de Monseñor Romero, de San Romero de América. También con el anuncio que se hacía hace solo unas horas de que ese lugar se convertirá pues en el lugar donde va a asumir el gobierno pues el presidente electo Nayib Bukele. También pues se le da un giro a todo, digamos, lo que se ha escrito ahí en estos lugares históricos de El Salvador. Bueno, ahí tenemos parte del amanecer en la zona del centro histórico de San Salvador. Ya decíamos cosas importantes que se vienen para estos lugares que ahora son pues un punto de atracción turística. Decíamos lo que se va a hacer a partir de estos corredores urbanos que se han anunciado, y además ya decíamos también un evento importante que podría tener lugar este año ahí, la toma de posesión del nuevo presidente. Y claro, observamos también que siempre es y tiene perspectivas de continuar siendo una de las zonas de mayor actividad comercial, ¿verdad? Así que vamos a estar muy pendientes, muchas personas dirigiéndose a estos sus sitios de trabajo, el tráfico vehicular también bastante cargado, muchas personas trasladándose a distintos lugares. Así que agradecemos a nuestra compañera Ileana Leiva por presentarnos este informe. Bueno, nos vamos a quedar entonces con esas imágenes desde el centro histórico de San Salvador y le vamos a contar ahora que en los próximos días el vicepresidente de la República, Óscar Ortiz, anunciará si participará o no en las elecciones internas del FMLN, un proceso al que ya fue convocada la militancia del partido de izquierda. Ortiz aseguró que está evaluando los pros y los contras de su posible candidatura para las elecciones que se realizarán en junio de este año. No, la última palabra la tiene que tener la militancia. La va a tener la militancia, la debe tener la militancia y debe de existir un proceso totalmente abierto, transparente, que la gente ejerce el derecho que tiene. A nadie se le puede violentar sus derechos de participar en ese proceso interno donde corresponde elegir al nuevo secretario general, al Consejo Nacional, a las directivas departamentales, a las directivas municipales.
Este es un proceso interno completo. Bueno, vieron una cancha de fútbol al fondo, ¿verdad? Esto sucedía también en el marco de anuncios que se han hecho por parte de la Vicepresidencia de la República en el tema del proyecto de remodelación de escenarios deportivos y la noticia que el Santa Tecla muy probablemente vaya a jugar sus partidos de local a la cancha del Héroes y Mártires de la UES, que es para muchos la mejor cancha de fútbol que hay en El Salvador. En más temas, enfermeras del Hospital Nacional Rosales denunciaron que desde el 1 de marzo las autoridades realizaron cambios en el área de emergencias que han impactado negativamente en la atención al paciente. Enrique López con el informe. 100 pacientes para 2 médicos, para 3 enfermeras, creo yo que humanamente es imposible. Estas son solo algunas de las denuncias que dieron a conocer enfermeras del área de emergencias del Hospital Rosales. Afirman que es el resultado de cambios arbitrarios por parte de las autoridades, quienes decidieron convertir la sección de consultorio en observación. A su criterio, hay un impacto negativo en la calidad de atención a los pacientes. Incluso señalan que en ocasiones han atendido a pacientes graves en el piso. Tenemos ocupados los 10 espacios, los 10 carrocamillas, a donde nos toca recibir las urgencias de puerta. En el piso, ¿a dónde más la vamos a poner? Si no tenemos espacio donde colocarlos. El Hospital Rosales necesita 10.5 millones de dólares anuales para darle medicamentos a la gente. Pero al Hospital Rosales solo le entregan entre 4.7 y 5 millones de dólares. O sea que hay una deficiencia de más de 7 millones de dólares en medicamentos. Aseguran que la infraestructura no llena los requisitos para la cantidad de pacientes que ingresan diariamente al área de observación. No hay un control de ingreso ni de estancia hospitalaria. Insisten en que las condiciones son insalubres. Nosotros básicamente comemos a la par de un séptico, donde descartamos heces, orinas, vómitos, y se nos llega aromas desagradables, ¿verdad? Como son de desecho humano, comemos justo a la par. Llevaron sus inconformidades a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Una comisión realizó un recorrido en el área de emergencias para constatar los señalamientos. La procuradora Raquel Caballero de Guevara emitió una resolución con lineamientos que las autoridades de la cartera de salud deben acatar en menos de 10 días. Y las medidas cautelares que está indicando es lo menos que se puede pedir. Estas personas deberían ser juzgadas penalmente, porque no están cumpliendo con la función que la ley les manda. Las enfermeras también llegaron al Congreso. Ahí fueron respaldadas por el diputado Francis Habla, quien solicitó en una pieza de correspondencia se convoque a la Comisión de Salud al director del Hospital Rosales, Mauricio Ventura, para que brinde su postura ante los señalamientos. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos. Bien, vamos a ir a una pausa comercial y como les decíamos, esta mañana tenemos una interesante entrevista. Vamos a conversar con el secretario general de Nuevas Ideas y también con un emisario de este partido político. Muchos temas de los que hablar sobre la toma de posesión, sobre las funciones que ha asumido el presidente electo. Así es que le invitamos a usted a que se quede con nosotros. Con eso regresamos luego de la pausa. Y ahora la entrevista de Hechos AM con Manuel Burgos. Llegamos al 3 de abril de 2019. Como les decíamos esta mañana en el espacio de la entrevista, vamos a tratar de dilucidar qué es lo que está ocurriendo con una serie de temas relacionados con el inicio de la gestión del presidente electo Nayib Bukele. Pero vamos a comenzar poniendo algunos hechos en contexto y luego saludamos a nuestros invitados de esta mañana. Estamos a menos de 2 meses para el traspaso de mando del Ejecutivo. El tema causó controversia hace unos días, luego que el presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, dijera que el acto podría realizarse en el Salón Azul del primer órgano del Estado. Estas declaraciones fueron refutadas por el presidente electo Nayib Bukele, pues argumenta que ninguna toma de posesión se ha realizado en la Asamblea Legislativa. Lástima que no se unieron para el bien del país, sino que se unieron para bloquear al gobierno que eligió el pueblo salvadoreño, y entonces ahora se ponen de acuerdo para la toma de posesión. Nosotros lo que hemos dicho es que vamos a suspender todo contacto con el gobierno actual y vamos a esperar a ver que eso se esclarezca. Nosotros no estamos de acuerdo con las decisiones del gobierno actual y pues al final si no se hace acto, pues no lo hacemos, lo hacemos un acto con el pueblo, en la que no hay problema, ¿no? Señor Bukele.
Horas más tarde, Quijano no descartó que este acto pudiera realizarse en otro lugar como Cifco. Tras esas declaraciones también surgió la pregunta, ¿quiénes formarán parte del gabinete de gobierno de Nayib Bukele? Al respecto, él mismo respondió que será a partir del próximo mes que dará a conocer a sus futuros funcionarios, argumentando que aún se encuentran en la etapa de depuración para buscar personas idóneas y transparentes. Y relacionado al tema, también es importante mencionar que el mandatario electo denunció la creación de un sindicato en Casa Presidencial. El sindicato de la Presidencia de la República recibió personería jurídica y sus dirigentes credenciales en los últimos meses, según el Departamento Nacional de Organizaciones Sociales. El secretario de Transparencia, Marco Rodríguez, defendió la creación del sindicato y reveló que desde 2009 hasta la fecha, el porcentaje de estas gremiales aumentó en más de 1000% en el Estado. Que no hay ninguna razón para que no haya un sindicato en Casa Presidencial. Las personas que todavía no han recibido las credenciales, es decir, el trámite no es expedito, no es de la noche a la mañana. Es decir, al día de hoy todavía no se han entregado las credenciales. Mirando esto, no hay ninguna razón para que un sindicato en Casa Presidencial no se lo trate de la misma forma que los 141 sindicatos nuevos que se han formado desde el 2009 a la fecha. Hoy, en la entrevista de Hechos AM, conversaremos sobre estos y otros temas que atañen tanto al gobierno saliente como al entrante. ¡Comenzamos! Así es, esta mañana saludamos al secretario general de Nuevas Ideas, Federico Anliker. Federico, bienvenido, un gusto recibirlo aquí en Hechos AM. Muchas gracias, Manuel, buenos días y buenos días a los amigos televidentes que nos sintonizan. También está con nosotros un emisario de Nuevas Ideas, Mario Durán, bienvenido. Un gusto, Manuel, estar aquí contigo y un saludo a todos los televidentes. Bueno, comencemos hablando del tema de la toma de posesión. Hay mucha expectativa respecto a este 1 de junio, cuando toma posesión pues, el nuevo gobierno. Ayer se hacía un anuncio importante, el presidente electo decía de que ya tienen los permisos para que esta actividad se desarrolle en el centro histórico. Bueno, ¿qué dicen ustedes sobre esta organización, sobre esta planificación de una actividad tan importante que es el inicio pues, de un nuevo gobierno? Bueno, yo creo que efectivamente hay personas que asimilan un poco mejor la victoria de Nayib Bukele que otras, ¿no? En el caso de Norman Quijano ha sido una persona que desde el principio se ha puesto en contra de cualquier acción que se ha querido tomar en este tema. Particularmente nos llama la atención porque creo que es un sentido de negación, ¿verdad?, de lo que está sucediendo. Los tiempos han cambiado, el pueblo salvadoreño ya eligió un presidente que no es de Arena ni del FMLN, ya ha dejado esos partidos prácticamente en la lona y al día de ahora lo que nosotros tenemos que ver es que hay un presidente que quiere hacer diferente las cosas y una de las primeras acciones que se hacen es incluir al pueblo salvadoreño en una toma de posesión, un evento que es sumamente importante para el país porque son 5 años de gobierno y de un presidente electo popularmente y que además es el presidente más votado de todos los tiempos. Lo que nosotros tenemos que ver es que las personas tienen derecho a estar en estos actos. Ahora bien, si el presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano, dice que tiene que ser en la Asamblea y todo, pues lleguemos a consenso. De hecho, realmente lo importante era haber tomado ese consenso con Cancillería, pero Cancillería le tiró la bola a la Asamblea Legislativa. Bueno, vamos a ver qué sucede. Realmente lo que nosotros queremos es que este acto sea un acto público, un acto para la gente, con la gente, y es porque a ellos nos debemos. Y el presidente lo tiene claro. Si la Asamblea Legislativa es la que está encargada de tomar protesta al presidente y al vicepresidente. Pero nunca en la Constitución, en ninguna ley dice que tiene que ser en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Se entiende no el edificio, sino que la institucionalidad la que tiene que tomar protesta. Y tampoco señala a Norman Quijano como la persona que debe hacerlo. O sea, eso es así. Así que nosotros lo que llamamos un poco a la reflexión a Norman Quijano para que empiece a entender los nuevos tiempos, ¿verdad? Y que ahora no se va a hacer solamente lo que diga él o lo que diga Arena. Eso ya pasó. En el caso del alcalde Mason, pues él tuvo en bien dar la plaza para este acto, lo cual habla de una apertura. Hemos ya también visto de otros diputados, tanto de PDC, PCN, Gana, Arena, diputados que han endosado algunos apoyos para algunas o diferentes decisiones que se quieran tomar. Eso está bien porque es parte de la democracia. Yo creería que esto tiene que terminar en la Plaza Gerardo Barrios, esperaría yo, ¿verdad?, frente a todas las personas.
Bueno, Federico, un elemento importante que decía el presidente también, el presidente electo, era de que se había cortado la comunicación con el gobierno saliente en el sentido de la organización de esta actividad que va a tener lugar el 1 de junio. Sí, correcto. Recordemos primero que va a ser un evento histórico realmente por lo que significó esta elección. Hay dos momentos que hay que ver. Número uno, el acto protocolario le corresponde a Cancillería. Y la toma de protesta le toca a la Asamblea Legislativa y sí, le toca al presidente de la Asamblea Legislativa presidir ese acto. No obstante, no le toca a él decidir precisamente a dónde tiene que ser, ni la hora, ni nada de eso. Recordemos la historia desde el presidente Álvaro Magaña, él sí fue juramentado en la Asamblea Legislativa, pero eran los tiempos en los que la misma Asamblea elegía al presidente. Pues vemos otros países también como España, o otros países de Europa que son parlamentaristas, que ellos sí, obviamente el Parlamento elige al presidente, pues ahí obviamente lo hacen en el Parlamento, pero en el caso de El Salvador es la misma ciudadanía que elige al presidente. Entonces nosotros queremos, y sobre todo el presidente Nayib Bukele quiere un acto por el pueblo, con el pueblo y para el pueblo, y por eso pues hace muy bien en que sea en la Plaza Barrios, donde toda la ciudadanía que quiera venir, ya sea incluso de nuestra diáspora salvadoreña, acompañar ese acto, pues obviamente son más que bienvenidos. Y ha habido cierta renuencia, claro, bastante, y hemos cortado toda comunicación con el gobierno central debido a los revanchismos que hay. Y bueno, nosotros seguimos nuestro camino, lo que tenemos que hacer es, estamos abiertos obviamente al diálogo, pero no a la imposición a donde ellos quieran, sino que la razón, como ya lo hemos explicado varias veces, que queremos hacerlo en un lugar público es para que el pueblo salvadoreño sea partícipe de este acto histórico. Ahora bien, ha habido algunas declaraciones cruzadas de parte, digamos, de voceros del gobierno que dicen que estaban ellos listos para hacer una transición que fuera transparente, que fuera, digamos, sin ningún tipo de sobresaltos, pero vemos que la situación en el trabajo, en el campo, es todo lo contrario a lo que se está dando, porque vemos, digamos, desacuerdos en algunas situaciones, como el acto de toma de posesión. No solo el acto de posesión, sino que recordemos todos los cambios de plazas, las creaciones de sindicatos express que están haciendo, bueno, incluso familiares queriéndose enquistar y seguir lactándose del Estado, haciendo compras de última hora, acabándose los presupuestos, que la misma ley dice que no te puedes acabar más del 40% del presupuesto en un periodo de transición. Lo está haciendo todo el gobierno central para emproblemar el gobierno siguiente. Ahora, eso obviamente a todas luces, el vicepresidente Ortiz dijo que estaba componiendo un equipo de trabajo, pero es un equipo muy pequeño, nosotros como de 4 o 5 personas, y nosotros lo que hemos propuesto es un equipo técnico, un equipo en que realmente se hagan auditorías por expertos en la función pública y obviamente nos pasen esa información. Ahora, afortunadamente, y siempre lo hemos dicho, hay muchas personas buenas que trabajan en el gobierno central actualmente y ellos nos están retroalimentando con documentación de todas las barbaridades y las sinvergüenzadas, porque así se le tiene que llamar, lo que está haciendo el gobierno actual en todo este periodo de transición. Sí, ciertamente la presidencia ha dicho que había montado un equipo de transición y que quería hacerlo de manera transparente, pero a todas luces hemos podido observar, y la ciudadanía ha sido testigo, los periodistas han sido testigos, todo ha sido testigo, de que eso es una falsedad total. Hemos podido observar cómo una viceministra se pasa a técnico, ¿verdad? Y todos lo sabemos y lo hemos visto y lo hemos podido comprobar, hay documentación, después reculó, dejó ese cargo, pero como esta persona han habido muchísimas otras que han hecho exactamente los mismos movimientos. Después, por ejemplo, vemos declaraciones de Marcos, del secretario de Transparencia, que dice que no hay ningún impedimento para que haya un sindicato en Capre. Ciertamente no lo hay, pero qué extraño que nunca ha habido uno y que resulta que una vez derrotados en las elecciones, marginados al tercer puesto, vienen y hacen un sindicato express y que en el cual solo se encuentran personas afines al FMLN. ¿Por qué? ¿Cuáles son las intenciones? Y como esta han surgido otros sindicatos. Entonces, obviamente nosotros somos defensores de los derechos laborales. Nayib siempre ha presentado en cada una de sus administraciones un respeto a los derechos del trabajador.
¿Por qué? Nunca ha despedido personas, siempre se les ha indemnizado de manera incluso elevada a como se debería hacer, hasta el 200% cuando estamos en la alcaldía de San Salvador. O sea, cada persona que no ha estado a gusto en la administración se ha podido retirar, incluso ganando un buen salario. Pero ¿qué sucede ahora? Estas personas se enquistan porque es la única manera en la que han podido vivir todo este tiempo. Y ahí vemos familiares de miembros del FMLN, incluso en Cancillería, pues, ya salieron incluso por algunos periódicos digitales de renombre, como hay listas y listas de personas trabajando en el extranjero, precisamente familiares de estas personas, hijos, sobrinos, primos, la novia, todo tipo de personas, ¿no? Entonces nosotros podríamos ir visualizando de que no hay un deseo de ser transparente, porque ellos lo único que te quieren pasar es la información más superficial, es como, este es el monto que hemos gastado hasta ahorita, esto es lo que hace falta, fírmenos aquí, ¿verdad? Nosotros no podemos permitirnos esto. Como decía Federico, hay que tener a técnicos muy, muy preparados y a casas que puedan hacer un inventario, ¿verdad? Un estudio real de cómo se encuentra cada una de las diferentes autónomas, de los ministerios, de las secretarías, para que esa auditoría sea con mucha calidad, porque nosotros nos debemos al pueblo salvadoreño. No podemos agarrar un gobierno, y que todos sabemos en las condiciones que se encuentran por todas las cosas que han estado haciendo, y venir y decirle, sí, todo está bien, y aquí endosamos nuestra firma. Eso no puede ser. Queremos que sea un traspaso técnico y efectivo. Nosotros hemos tenido montado ya un equipo, el que ha estado recibiendo mucha información de cada uno de estos ministerios, en el cual nos dicen, miren, las cosas están mal y ellos están dejándolo peor. Estaríamos, digamos, a las puertas de que ustedes pidan una auditoría tanto de plazas como una auditoría de los recursos con los que queda cada dependencia, en este caso del Ejecutivo. Sí, ya lo dijo el presidente electo. De hecho, como yo te repetía, vamos a ocupar equipos técnicos realmente expertos en la materia, y también no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Si llegamos a lo que tengamos que descubrir en anomalías, pues obviamente eso va a ser llevado hacia la justicia con todo el peso de la ley. No podemos seguir permitiendo que este tipo de cosas estén pasando en nuestro país, un país donde realmente lo han saqueado estos 30 años, estos dos gobiernos de Arena y del FMLN, y que sigan haciendo este tipo de cosas, pues es inaudito. No lo vamos a permitir, y por eso precisamente también necesitamos nosotros la fotografía real de cómo nos va a dejar este gobierno al próximo gobierno, la situación en general, tanto laboral como autónomas, ministerios, etcétera. A veces algunas personas podrían observar y decir, bueno, pero ¿por qué tanto problema con un traspaso, verdad? Nosotros pudimos observar en el tiempo de Saca, ¿verdad?, cómo hubo un traspaso hacia Mauricio Funes, que fue como la primera ocasión en la que se dio de un partido a otro partido, ¿verdad? Y ya sabemos en qué terminaron, ¿verdad? Saca y Funes, uno terminó preso y el otro terminó exiliado. Entonces, bueno, asilado. Entonces, esas son las formas que se hacen los traspasos, o las que estaban acostumbrados a hacerlo, ¿verdad? Solo se pasaban la información de cómo empezar a hacer las cosas a su manera. Entonces nosotros no nos podemos permitir esa falta de transparencia. Tenemos que ser congruentes con lo que propusimos en la campaña, y también decirle al pueblo salvadoreño, nosotros vamos a aceptar cada uno de los ministerios, secretarías autónomas, pero cuando nosotros tengamos seguridad de que esto fue de esta manera, y lo vamos a estar, y no va a ser solamente el estudio que se haga de parte de las casas. Una vez en el Ejecutivo se va a tener que revisar cada uno de estos detalles, y obviamente vamos a tener que revisar las plazas. Pues nosotros no podemos permitir que personas que nunca han trabajado en el gobierno por los últimos 10 años de repente aparecen con un escritorio a la par de un empleado público que ha estado ahí 15, 20, 25 años, ¿verdad?, trabajando y sudando todos los días por su trabajo, pero llega de repente el compañero nuevo que ha percibido salarios durante 9 años. Esas personas son las que tienen que tener miedo de una administración de Nayib Bukele. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a aceptar ese tipo de corrupción. Nosotros lo que tenemos que hacer es premiar a todo aquel buen empleado y a toda aquella persona que simplemente ha sido un contratado fantasma, ¿verdad? Obviamente expulsarlo, porque el dinero que percibe esta persona son dineros del pueblo salvadoreño, incluso obviamente son dineros también de las personas, de los empleados públicos. Los empleados públicos saben que en Nayib Bukele tienen un aliado, pero no tienen un aliado todos aquellos que se han aprovechado del Estado. Ahora, recordemos también de que viene unas CICIES también. Entonces, todos los contratos, todas esas licitaciones que vamos seguramente a encontrar bastante engorrosas y bastante fraudulentas, esas van a ser pasadas a la nueva administración de las CICIES, para que ellos también puedan tomar la ley, los debidos procesos. Sí, un llamado también a todos aquellos jefes de UASI,
a todos aquellos jefes de personal, pues, de recursos humanos, que no se presten a estas cosas, ¿verdad? Si ellos reciben una indicación de una jefatura en la que ellos se dan cuenta de que es errónea o que es equivocada o que es corrupta, la indicación que se les está dando, no se presten a esa situación, porque al final son ellos los que endosan una firma y nosotros vamos a tener que indagar todavía más para llegar al verdadero responsable, pero son ellos los primeros en poner el rostro. Así que por favor, a todos los jefes de UASIG y de recursos humanos del gobierno, no se presten a estas indicaciones, es más, denúncienlas. O quien firme también. Claro. Ahora bien, hay un elemento importante. Si revisamos los presupuestos generales de la Nación de los últimos años, encontramos que buena parte se va en el pago de salarios. Eso es una realidad. Durante años también se ha dicho de que el Estado salvadoreño, digamos, en cada periodo de gobierno crece porque, digamos, o por lo menos, las plazas en las instituciones públicas crecen porque cada partido hace sus propias contrataciones y la viene a sumar a contrataciones que hicieron los gobiernos anteriores. Sí. ¿Qué tan dispuestos están ustedes, digamos, a bajar esa cantidad que invierte, digamos, el Estado salvadoreño en el pago no únicamente de salarios? Y no solo en el gobierno central, sino que también en la Asamblea Legislativa podemos ver de que hace 10 años eran 900 y pico de empleados y ahora son 2000 y pico de empleados. Eso también ha pasado en el gobierno central porque han estado obviamente enquistando, poniendo a sus militantes, poniendo a sus familiares, etcétera. Nosotros precisamente por eso necesitamos, y nosotros insistimos, nosotros tenemos que ser bien técnicos. Nosotros no vamos a llegar ni con revanchismos. El presidente electo Nayib Bukele, él ya demostró en Nuevo Cuscatlán, en San Salvador, que él no va a llegar a recortar solo por recortar. Primero hay que ver a dónde hay que recortar o a dónde no hay que recortar. Obviamente el Estado está bastante cargado, tiene bastante grasa el Estado, eso no lo podemos negar. Pero para ello hay que hacer un estudio bastante serio y ver realmente dónde se necesita, dónde balancear las cargas en todo sentido, laboral, de recursos, etcétera, porque de eso se trata, que sea un gobierno eficiente. Eso es lo que necesitamos como país, que un gobierno sea eficiente en pro de los salvadoreños y que no sea una fábrica de empleo solo para sus familiares o para su militancia. Entonces, por eso nosotros hacemos el atento llamado a que por favor en este proceso dejémonos de ver revanchismos y por el bien del país hay que sentarse y tener la voluntad de no estar haciendo todos esos actos, digamos, que van en contra de un proceso fluido que requiere el país. No es que lo requiere el gobierno de Nayib Bukele, lo requiere el país, por el bien del país, para que el país progrese, para que el país avance. Necesitamos tener una buena fotografía y obviamente estar parando esos actos arbitrarios, esos actos de corrupción, esos actos que van fuera de la ley, porque la ley es muy clara en ello, y que no lo estén haciendo en este momento. No, la única fábrica de empleo que creó el gobierno de Mauricio Funes y de Sánchez Serén fue precisamente eso, contratar a todas las personas cercanas a ellos y meterlas al gobierno. Yo considero que un gobierno debe ser fuerte, ¿verdad? Y debe tener presencia. El número de empleados obviamente sobrepasa lo que se debería de tener para ser un gobierno eficiente, pero si hay personas y están contratadas, ¿por qué hay lugares en este país que pareciera que el Estado no se encuentra o que no hay un gobierno en ese lugar? Tenemos que poner a las personas verdaderamente donde se necesitan. El servidor público es eso, un servidor público. Un funcionario tiene que estar con las personas y nosotros hemos podido ver cómo se han alejado totalmente de la gente. Es importante cambiar esa filosofía, llegar a un nuevo tiempo, pues es una nueva forma de hacer las cosas. Ya decía Federico, el tema de la Asamblea Legislativa es un caso ejemplar de cómo ellos han agrandado. Recuerdo que Norman Quijano llegó diciendo que iba a ser el presidente austero y que no iban a haber contrataciones y terminó siendo todo lo contrario. Es esas personas que te dicen una cosa y actúan de otra manera. Nosotros no podemos permitirnos esas cosas. Y yo quiero recalcar también de que hay gente muy buena en el gobierno, hay gente muy técnica, muy buena, muy dedicada a su trabajo. El problema también, el tema de los ascensos. Ha llegado gente o están ascendiendo a gente de que tiene 2 años, que no ha llegado incluso a hacer bien su trabajo o con suerte ha llegado, y hay gente muy buena que tiene años de estar ahí y la han relegado. Entonces nosotros también dentro de ese análisis que tenemos que hacer, tenemos que ver esas personas también necesitan tener un ascenso, necesitan tener un protagonismo más importante en el gobierno porque han sido muy buenos y de eso se trata. No importa de qué partido político hayan sido en el pasado, sino que lo que nos interesa es que sean realmente técnicos y que sean funcionales
por el bien del país y en pro de los salvadoreños. Federico, Mario, uno de los primeros actos que hace un presidente, bueno, es nombrar a su equipo de trabajo. Sí. Y ha habido pues mucha expectativa respecto a la posible, digamos, contratación de gente que ha trabajado con el gobierno. De hecho, ayer, pues Hugo Martínez hacía una serie de declaraciones y decía pues que él no estaba dispuesto a trabajar porque decía de que tenían una visión diferente, digamos, el presidente electo Nayib Bukele, y que pues no ve, digamos, compatibilidad o posibilidades de que se trabaje con el presidente Bukele. Él lo decía Hugo Martínez, pero también ha habido otros funcionarios que en determinado momento han dicho, mire, yo sí estoy dispuesto, pero esto depende directamente del presidente electo. Pero ¿qué decir ante esto? Bueno, ¿no? Primeramente, en el caso de Hugo Martínez y del FMLN, pues pedirles un poco que tengan decencia. Dignidad. Y dignidad también, porque han estado, en el caso de Hugo Martínez, a saber cuántas veces quiere tener ese protagonismo, decir que no quiere, para que le digamos que a ver si quiere una plaza. Y para empezar, nadie se lo ha ofrecido. Nadie se lo ha preguntado. Y nadie se lo ha preguntado, para empezar también. Y con el caso de las demás carteras de Estado, de ministros, de presidentes de autónoma, el presidente electo Nayib Bukele ha dicho de que él va a tomarse su tiempo. Nosotros le hemos respaldado también en esa decisión. ¿Por qué? Porque no se debe de tomar una decisión a la carrera. La ley le da hasta el 1 de junio para darlos a conocer, y eso estamos de acuerdo, pero tiene que escoger con lupa y con pinzas las personas adecuadas, que sean probas en su honestidad, en sus capacidades. Aquí él lo ha dicho también, no importa la ideología, lo que estamos hablando. Sí. Puede haber gente que de derecha, de izquierda, o gente que nunca ha participado en política, o no tenga, o X o Y ideología. Eso no importa. Queremos las mejores personas salvadoreños, que sean realmente las personas idóneas para esos puestos de trabajo, que puedan llevarlo a cabo, que sean esas cabezas que puedan liderar esas carteras de Estado. Claro, tú decías, Manuel, que cuando un presidente es electo, lo primero que viene a hacer es nombrar a su círculo más cercano, que son, digamos, pero es precisamente porque cada uno de los presidentes de los que hemos sido testigos en tiempos de democracia están amarrados a intereses particulares, es decir, estas personas, estos nombres ya vienen hechos y ya vienen dichos desde hace mucho tiempo, impuestos incluso a los presidentes. Nosotros tenemos hoy un presidente electo que quiere hacer bien las cosas y que se debe al pueblo salvadoreño. Por lo tanto, él tiene que tomarse el tiempo que corresponde para poner a las personas más idóneas ahí. Ahí van a haber ciudadanos comprometidos con El Salvador. No importa si sus ideologías son distintas, pero lo importante es trabajar para El Salvador. Siempre lo he dicho, o sea, las personas pueden ser diferentes. Incluso en la familia se da casos de que una persona es de derecha, otra persona es de izquierda, pero en particular todos sacan adelante la familia. Es decir, ese es el gran proyecto. Nosotros tenemos un proyecto y se llama El Salvador. Y entonces aquí tenemos que jalar todos para el mismo lado o no vamos a ir para ningún lado. En el caso que tú mencionabas sobre el ex canciller y ex candidato a la presidencia por el FMLN, pues un poco de cordura, pues yo no le reconozco ya en este punto, porque a él nunca nadie le ha dicho que va a ser nuevamente funcionario público, nadie le ha ofrecido eso, a nadie le interesa que sea. Así que un poco de cordura, porque él se autopregunta, si a mí me lo llegara a decir Nayib Bukele, entonces yo tendría que ver si sí o si no. Entonces, pues, debería aprovechar de ir a dar currículums. Él dice que le va muy bien, así que se quede en la parte privada, así, ahí estamos contentos todos. Él no va a ser parte de este gabinete, nadie se lo ha ofrecido y nadie lo quiere en este punto. Ahora bien, el presidente decía que a partir de mayo... Solo una cosa, debería empezar a decir ese discurso, ahorita que vienen las internas del FMLN, tal vez en una de esas le funcionan, ahí sí lo ponen de secretario general o alguna cuestión por el estilo adentro del FMLN, que en el 2021 seguramente desaparece. Ahora bien, el presidente electo decía que a partir de mayo se podría conocer los primeros nombres del gabinete de gobierno. No hay duda de que esto no deja de generar un poco de nerviosismo, digamos, en los sectores productivos, porque están a la expectativa de quién va a llegar a las diferentes carteras de Estado. ¿Qué dicen ustedes, digamos, a los movimientos empresariales? Muy diferente eso, porque Nayib Bukele se encuentra permanentemente en reuniones con todos los sectores productivos de este país y obviamente se están alcanzando ese nivel de información para poder elegir a una buena persona, un ciudadano que esté comprometido, como le habíamos dicho, con el servicio público. Mira, las ansiedades son normales, pero lo importante es tener a las mejores personas. Ya nos hemos visto cómo los gobiernos anteriores han tirado un gabinete y al final ya sabemos cómo han terminado esos ministros o presidentes de autónoma. A nosotros todavía no se nos ha quitado la mancha del 3 de febrero que fuimos a votar y ya las personas están queriendo saber esos nombres. Ahora, nosotros tenemos que comprometernos realmente con los mejores ciudadanos para que salgamos adelante como país. Hay un tema bien importante. Ese tema de ansiedad y de incertidumbre es mentira. ¿Por qué?
El presidente electo Nayib Bukele ha dado muy buenas señales al sector empresarial, al sector industrial, en su gira a México, a Estados Unidos, sus posturas, sus discursos que él ha hablado no solo en Heritage Foundation, no solo en Estados Unidos o a un grupo de personas, le ha hablado al mundo entero, que El Salvador lo que necesita, sí, la ayuda es muy importante, pero lo que necesitamos es unirnos y que nos dejen participar y hacer negocios con esas naciones. Ha tenido muy buena aceptación porque lo hemos hablado, él, como dice Mario, se ha estado reuniendo también con los sectores. Los sectores han tenido a bien, han recibido a bien este mensaje, el mensaje de él hacia que trabajemos juntos con esos sectores. De ahí esas ansiedades, pues obviamente son normales, o quizás son estas personas que quieren saber si van a estar o no van a estar en el gobierno, pero en general el sector empresarial está muy a bien y con muy buenas expectativas hacia este próximo gobierno. Cuando ustedes hablan del sector empresarial, incluyen ahí a ANEP, porque ANEP, ¿sí? Luis Cardenal ha dicho en algunos momentos de cuál Nayib Bukele es el que va a gobernar, decía el que habló en Heritage Foundation, ¿sí? El que daba discursos durante la campaña, el que estuvo reunido con estudiantes de la Universidad de El Salvador, el que visitó FUSADES, el que visitó la UCA. Decía. De eso se trata con los distintos sectores. Incluso, te pongo un ejemplo, FUSADES ha ido acompañando a la propuesta o las posturas del presidente electo Nayib Bukele con respecto al FODES, que el FODES ha sido completamente irresponsable aumentarlo en este momento. No que no se aumente, incluso el FODES, y me voy a adelantar porque puede ser tu siguiente pregunta, el FODES fue una propuesta de campaña de Nayib Bukele, el aumento del 2%, pero el problema es la forma como lo están haciendo actualmente, cómo lo están aprobando los diputados. Hay mucha incertidumbre, incluso el Banco Mundial, instituciones financieras han recomendado que no se haga, y con ser así están con ese revanchismo para afectar las finanzas del próximo gobierno. El aumento del FODES es absolutamente inconstitucional. Ahora bien, no me gustaría pasar a otro punto sin cerrar el tema de lo del gabinete, porque también, Gana, se ha dicho de que también algunos miembros de este partido podrían tener posibilidades de entrar al gabinete, y esto lo dijo, se dijo en la Asamblea Legislativa, y se dijo también que sería el secretario general de Gana el que estaría, encargado de ver quiénes podrían tener posibilidades de entrar al nuevo gobierno. No, miren, y eso es bien importante aclararlo, puede decir cualquier persona lo que quiera. La postura oficial del presidente electo es de que él va a ser el único y exclusivo, que él va a decidir al final quién va a estar en esos puestos. Aquí no hay cuotas partidarias, aquí no hay negociaciones bajo la mesa, nada de eso. No estamos diciendo que eso se cierra a que no sea de un partido o del otro, pero posturas de otras personas que no sean las del presidente electo no son oficiales. Sí, así es. O sea, hay que dejar claro que es el presidente el único que va a dar los nombres del próximo gabinete, y cualquier persona puede venir a decir lo que quiera en la televisión o dar las declaraciones que desee, pero Nayib Bukele es la única persona como presidente que va a tomar esa decisión. El gabinete lo va a dirigir él, y él va a poner a las personas idóneas, a los ciudadanos que quieran comprometerse con El Salvador y sacarlo adelante. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Cuando regresemos vamos a hablar precisamente del tema FODES. Vamos a hablar también de la relación con Estados Unidos. Es de recordar que el presidente Trump ha amenazado en los últimos días de recortar la ayuda para el Triángulo Norte, compuesto por Honduras, Guatemala y El Salvador, por el tema de la migración. Así que le invitamos a ustedes a que sigan con nosotros. Estamos aquí en el espacio de la entrevista de Hechos AM. Esta mañana aquí en la entrevista de Hechos AM conversamos con Federico Anliker, secretario general de Nuevas Ideas, y también con Mario Durán, emisario de este partido político. Una de las interrogantes que queda, en la ciudadanía es ¿qué va a pasar con temas tan importantes y que han sido, parte de la discusión desde la campaña electoral? La situación del sistema de salud en El Salvador. Esta es una situación que preocupa a muchos, porque ya hemos visto protestas de gente que dice, miren, no hay catéteres para atender a las personas que sufren de problemas renales. Últimamente hemos visto la situación que planteaban en el Hospital San Rafael, donde decía que no se podía operar a una persona que sufrió un accidente de tránsito y un accidente aparatoso en el que murieron varias personas porque no había prótesis.
¿Qué le dicen ustedes al ciudadano que está sufriendo, digamos, este tipo de situaciones en su día a día? Porque mucho se discute en temas, digamos, a nivel político, pero las realidades que vive el ciudadano son esas necesidades que están en sistemas como el de salud y el de educación. Bueno, 3 personas murieron en ese accidente precisamente por no tener insumos suficientes en el Hospital San Rafael. Eso es una aberración, es decir, seres humanos que deberían de tener la atención por parte de este gobierno no pudieron sobrevivir porque no habían instrumentos, o sea, porque no había el suficiente material para poderlos operar. Bueno, yo estaba viendo en tu noticiero temprano por la mañana de que habían unas denuncias también en el Hospital Rosales que tenían una deficiencia como de $7 millones y que prácticamente ese hospital no funciona y el tema de medicamentos está tirado por el suelo. Y cuando nosotros podemos observar, por ejemplo, que los diputados de la Asamblea Legislativa van a hacerse sus chequeos donde los privados, ¿verdad? Y ahí hemos podido ver hasta memes de los diferentes diputados en las redes sociales de cómo ellos hacen gala de cómo se hacen sus chequeos médicos y las personas pues no tienen un catéter de $2 para hacerse pues el tema de la insuficiencia renal. Pero también es preocupante saber que es la condición real de este país en el tema de salud. Los hospitales están precisamente terminados. Vemos diputados que quieren hacer un edificio totalmente nuevo de la Asamblea Legislativa por $40 y tantos millones, pero no pueden solucionar un tema tan básico como el medicamento de los ciudadanos. Es precisamente por eso que la gente ya no los eligió y en 2021 también los va a sacar. Nosotros tenemos que corregir y decir, este dinero tiene que ser bien utilizado, el sistema de salud tiene que mejorar y nosotros tenemos que apoyar, porque las personas tienen que tener esa esperanza de que por lo menos cuando se enfermen lleguen a un hospital y sean curados. Tenemos que ver a los políticos también tomar esa decisión de ir ahí porque las condiciones son buenas, es decir, ellos no van ahí porque tienen las posibilidades y se van para otro lado, pero si ellos son los padres de la patria deberían de ser los primeros de ir a revisar cómo se encuentran esos lugares, por lo menos. Es decir, yo te lo digo sinceramente, Manuel, o sea, yo tendría miedo de irme a meter al Seguro o al Rosales porque sé que ahí no van a haber medicamentos, no van a haber suficientes instrumentos, tendría temor. Y bueno, y qué bien que tengamos algunas posibilidades para poder ir a un privado, pero ¿y las personas que son la gran mayoría en este país que no tiene acceso a un privado o a un hospital que les genere condiciones, sino que tienen que terminar parando ya sea en el sistema público o en el seguro? Estamos mal como Salvador. Tenemos que cambiar esas condiciones, tenemos que girar ese timón. No podemos permitirnos así, es una vergüenza, es realmente una vergüenza. Sí, mira, tenemos que hacer muchas reformas, el tema de salud, el tema de educación, el tema de seguridad, el tema del transporte público, que también el presidente electo hace poco dijo de que tenemos que cambiarlo definitivamente, hacer una reforma integral. El país ha estado sufriendo en todo ámbito muchos problemas, muchas deficiencias, gracias a la ineptitud y a la corrupción de estos gobiernos. Ahora, ¿qué les ofrecemos nosotros? Bueno, en el plan Cuscatlán, que presentó el presidente electo Nayib Bukele, hay componentes que van a cambiar estructuralmente todos estos temas, salud, educación, seguridad. Invito a la población a que se meta a ver el plan Cuscatlán.com, en las redes sociales está ahí detalladamente, pueden ver nuestras propuestas, las propuestas del presidente electo Nayib Bukele, para que ellos se enteren realmente hacia dónde vamos. Pero mira, a mí me gusta y siempre lo decimos porque es bien bonito lo que el presidente Nayib Bukele siempre ha dicho, el dinero alcanza cuando no se roba. Eso de ver que en los hospitales hay un déficit de dinero, que no hay ni una aspirina, que la gente muere en este país por la falta de un catéter de $2, es precisamente porque se lo han robado. Esa es la explicación. Por eso tenemos que hacer muy enérgicamente el combate a la corrupción y eso es fundamental. Y obviamente poner los cuadros adecuados y por eso yo te hacía énfasis de que se va a tomar el tiempo que se tenga que tomar, que la ley permita, para escoger a esas personas idóneas en esos puestos y que esas carteras de salud, como por ejemplo estamos hablando, sean realmente en pro y volcadas hacia el pueblo salvadoreño, desde la atención que se le dé al ciudadano como ser humano hasta que tengan todos los medicamentos y todos los insumos. Hacia eso es lo que vamos. Parece que hubiera un deseo escondido ahí de arruinar el sistema de salud público en beneficio de terceros. Nosotros vemos cómo la Asamblea Legislativa, la Corte, el Gobierno Central, en todas partes, hay contratos para privados, ¿no? Y que son millonarios y que las personas pues
Qué bueno que tengan un acceso a un seguro de este tipo, pero tienen este seguro en detrimento obviamente del sistema público. ¿Cuántos millones se podrían invertir y quién se quejaría si nosotros tuviéramos el mejor sistema público en El Salvador que el privado? En Costa Rica, por ejemplo, Manuel, no hay que ir muy lejos, ahí nomás. Nosotros vemos cómo el sistema público es mejor que el privado y se puede lograr. Lo que sucede es que nadie ha hecho énfasis, es ese deseo de las cúpulas partidarias de afectar lo público y beneficiar a la empresa privada. Nosotros no podemos caer en ese círculo, tenemos que apoyar a la empresa privada, pero también ser fuerte en lo público, en beneficio de las personas. Nayib Bukele ya lo ha dicho muchísimas veces. Nosotros tenemos que, desde lo público, servir de la mejor manera a la población salvadoreña y lo mejor se tiene que entregar. Hay una idea de que lo público es malo, pero es porque ellos lo han fomentado a propósito, con el deseo de que así sea, pero lo público no tiene que ser lo peor, lo podemos ver en cualquier país desarrollado del mundo. Nosotros vemos cómo las cosas públicas en beneficio de las personas son de calidad. Ahora bien, aparte de las situaciones que ya planteábamos en temas de salud, educación, hay otros hechos que, digamos, también han generado hasta cierto punto escándalo público. Los casos de corrupción. ¿Cuál es el mensaje que ustedes envían a personas que en determinado momento, digamos, han estado o están involucradas en hechos de malos manejos en la administración pública, en situaciones que ameritan ser investigadas? Con el tema de las ICIES, que el presidente pues lo viene planteando desde que estaban en campaña, y sobre la necesidad de una comisión de este tipo en el país. Definitivamente, a todas luces, necesitamos unas ICIES. Y te voy a poner un ejemplo que pasó esta semana y que la misma población juzgue o no si realmente necesitamos unas ICIES. Podemos ver a la ex primera dama, Ana Ligia de Saca, que se le acusa y confesa por 25 millones de dólares, robo de 25 millones de dólares. ¿Cómo es posible que el sistema judicial le dé solo una pena de servicio social? Eso es una burla. Podemos ver vimos un ciudadano, y yo estoy en contra de cualquier robo, ya sea de $1 o de millones, pero vemos un ciudadano que robó 40 libras de carne en un supermercado y lo han metido preso no sé cuántos años. O vemos el que se roba una gallina y está preso por no sé cuántos años. Y vemos esa impunidad que hemos vivido en este país. Vemos a estos funcionarios riéndose, burlándose del pueblo salvadoreño descaradamente, y le están dando solo 3 años, o le están dando una pena muy mínima, creo que de 3 años, para dar servicio social a cambio de haberse robado 25 millones de dólares. 25 millones de dólares que pudieron haber servido precisamente lo que estamos hablando para temas de salud, para comprar medicinas, para tener un buen sistema de salud, etcétera. No es posible. Necesitamos unas ICIES que venga a fortalecer, ojo, a fortalecer las instituciones, ayudar a la investigación, para que estas instituciones como la Fiscalía pues obviamente tengan bien documentados los casos, y hacemos el atento llamado también a la Fiscalía para que podamos trabajar de la mano de estos casos, pero más allá de todo es que no se estén dando estos actos de burla al pueblo salvadoreño. Ya estamos cansados, ya lo hemos visto en reiteradas ocasiones, no es la primera vez, así que nosotros vamos a ser muy enérgicos en ese combate a la corrupción, porque nosotros estamos totalmente en contra. No puede ser posible que estemos viviendo esto en pleno 2019. ¿Pero qué puede aportar las ICIES, digamos, en el trabajo de la Fiscalía General de la República? Porque lo que ha pasado con el caso de Ana Ligia de Saca es un procedimiento abreviado que, si bien, digamos, genera escándalo público, al final es una situación que la ley lo permite, y lo hemos visto en 2 ocasiones. Lo vimos con el expresidente Saca, que, bueno, se le acusa de defraudar 350 millones de dólares, pero a cambio de una confesión se le ofrecen únicamente pues 8 años de prisión. En el caso de la esposa, mira, 3 años de trabajo comunitario. No hay que hacernos del ojo pacho. Estos son casos políticos, no se está ejerciendo realmente la justicia que debería de ser. ¿Cómo va a ayudar las ICIES? Pues en el fortalecimiento de la investigación. Obviamente tenemos que trabajar, como te digo, de la mano con la Fiscalía. No estamos diciendo que solo va a ser las ICIES. No estamos excluyendo, obviamente, a quien tiene el monopolio también de la investigación, y obviamente es la Fiscalía. Pero qué bueno y que pudiésemos trabajar de la mano con instituciones, con personas realmente expertas en la materia. La Fiscalía no da abasto, ellos mismos han dicho, no tienen recursos, no dan abasto con las personas, con tanto caso que tienen. Entonces, bueno, pedir ayuda no tiene nada de malo, como cualquier cosa en la vida, si media vez va a contribuir en pro y en bien de la causa. Sí, las ICIES, yo creo que al día de ahora no hay ningún salvadoreño
que diga que la CICIG no es necesaria en el país. Nosotros tenemos instituciones que han demostrado debilidad ante la defensa del ciudadano, ¿verdad? Para impartir justicia también. Es obvio que hay una necesidad. Podríamos hablar de fortalecer las instituciones ya existentes, pero la verdad es que uno no puede seguir fortaleciendo y fortaleciendo y fortaleciendo y no ver resultados. Y realmente cuando vemos estos casos que son emblemáticos, que generan escándalo, como tú dices, podemos empezar a cuestionarnos qué tan comprometidos se encuentran estas instituciones. La CICIG es necesaria en la medida que puede venir a ayudar a fortalecer el combate contra la corrupción. Y la ayuda siempre es bienvenida. Nosotros necesitamos personas con capacidad, que vengan aquí a El Salvador y que nos ayuden a combatir esos actos de corrupción. Y no solo los pasados, sino que los presentes y los futuros. Es decir, además es una carta de seguridad de que las cosas se van a hacer bien de aquí en adelante. Nosotros podemos ver cómo una sala de lo constitucional pues ya declaró que no se pueden ver casos de probidad de 10 años atrás, de enriquecimiento, y hemos visto cómo se han favorecido algunas personas, ¿verdad? Y deberían de indignarnos, deberíamos de entender de que hoy por hoy se está legislando en favor del grande. El caso emblemático del que estaba hablando, por ejemplo, Federico, que aquí salió en la televisión, yo lo vi en tu noticiero, cómo una persona fue arrestada y se le decía que hasta 3 años de prisión podía, por haberse llevado $42, creo, ni siquiera eran los 40 libras de carne que señalaba, yo creo que eran $42 el precio de lo que se había llevado, o no recuerdo muy bien, pero realmente estos son los casos que la Fiscalía sale y dice, aquí estamos logrando justicia. No, o sea, tenemos que dar un giro y entender que las personas que han afectado y destruido este país se están saliendo con la suya, y no podemos permitirlo. Te voy a poner otro ejemplo para que sigamos hablando del mismo caso. En el caso del expresidente Saca, hay un listado de aproximadamente 500 personas que recibieron esos dineros. ¿Dónde están esas 500 personas? Y dicho sea de paso, ya va a prescribir el tiempo para esas personas. Solo al presidente Saca lo tienen en la cárcel. ¿Y a dónde están esos destinatarios? ¿A dónde están esas personas que han recibido ese dinero? ¿A dónde está la justicia? ¿A dónde está la investigación? Porque ahí están las personas, pero no han hecho nada al respecto. Tenemos que obviamente llegar al fondo de los casos y que se imparta justicia. No podemos simplemente olvidar los casos. Es decir, también los medios de comunicación tienen un compromiso de darle un seguimiento a todas estas cuestiones, porque hemos escuchado al presidente Saca, al expresidente Saca, confesando que dineros de la partida, por ejemplo, secreta o de algunos se fueron para Arena. Es decir, ¿dónde están los dineros que recibió de Taiwán el presidente Flores? ¿Dónde están? O sea, nosotros no podemos permitir que eso simplemente se nos olvide y se borre el pasado. Ahí hay dinero público, hay dinero de la gente que puede servir precisamente para el sistema de salud del que habíamos estado hablando anteriormente. ¿Cuántos catéteres se pudieron haber comprado con el dinero que se llevó Mauricio Funes para Nicaragua o que se llevó Saca? No es así. Que devuelvan lo robado. Que devuelvan lo robado. Ahora bien, el partido Arena, Mauricio Interiano decía hace algunas semanas que iban a crear una comisión para investigar la corrupción hacia adentro de Arena. Sí, también dijeron que iban a irse a internas, y al día de ahora ni el FMLN ni Arena está haciendo lo que dice. Ellos ya nos mintieron lo suficiente, ya no podemos seguirles creyendo. Ellos no son personas comprometidas con este país, se deben a intereses muy particulares. No, y muy particulares, cada quien tiene sus intereses. Nosotros nos debemos a la población salvadoreña, que fue la que nos eligió y que fue la que nos sacó adelante. Nosotros no nos encontramos comprometidos con ninguna persona más que con los intereses de El Salvador, y es por eso que somos distintos. Ahora, el FMLN y Arena no ha hecho nada por combatir la corrupción. Solo Arena, un estudio del doctor Arias, le achaca 37.000 millones de dólares robados en sus 20 años. ¿Dónde están esos dineros? Y ahora resulta que ni siquiera los podemos investigar. El Salvador tiene que girar, tiene que ir por un buen camino, por un camino distinto. La necesidad está ahí y nosotros no podemos simplemente ver este caso hoy y olvidarlo el día de mañana. Tenemos que llegar al fondo de las cosas. Si hablamos de corrupción, también hablemos del caso del expresidente Funes. El presidente decía de que en sus primeros 100 días se comprometía a que el expresidente vendría a enfrentar la justicia aquí en el país. Funes respondía desde Nicaragua de que eso depende del gobierno nicaragüense, porque es al final el que le ha otorgado el beneficio del asilo. Sí, pero mira, obviamente hay que sopesar que le conviene más al gobierno nicaragüense, si estar, pues obviamente, al ver una región o al ver un triángulo norte que va a ir progresando, que va a ir avanzando, ellos quedándose atrás, solo por tener a un asilado prófugo encubriéndolo, no. Y dicho sea de paso, hay también muchos funcionarios del FMLN que están buscando asilo en otros países. Tenemos cartas, tenemos pruebas que nos han enseñado en que andan buscando asilo, porque obviamente aquí vieron que aquí vamos serio, aquí no vamos a hacer tapadera de corrupción de nadie, porque nos debemos únicamente al pueblo salvadoreño, así que eso es lo que están haciendo ellos.
Sí, Mauricio Funes es un caso ejemplar, ¿verdad?, de lo que es la corrupción. Él simplemente se fue porque, además, se dice, ¿verdad?, y se ha publicado en varios noticieros también, que tuvo un cable ahí de parte del FMLN que le dijo, andate rápido, ¿verdad?, y se fue. ¿Y ahora qué pasa con Mauricio Funes? No quiere venir a enfrentar la justicia. Aquí está Wanda Piñato, por ejemplo, que está enfrentando la justicia. Incluso ella se encuentra delicada de salud, pero está ahí. Entonces hay que reconocer por lo menos eso. La otra persona, de manera muy cobarde, simplemente huyó del país. ¿Cuál ha sido la persecución política que ha recibido Mauricio Funes si el gobierno era del FMLN? El gobierno que él dejó. Entonces no podemos engañarnos. La persona esta simplemente se encuentra afuera del país, asilado por Nicaragua, porque nos robó a todos. Y dicho sea de paso, el ex canciller fue el que facilitó, obviamente, ese traslado y esas gestiones para que estuviera allá asilado, ¿verdad? Así que lo ponga en su currículum también, esa le va a servir. Ahora bien, hay un punto importante, las relaciones con Estados Unidos. Hemos visto de que hay un poco de tensión de parte de las declaraciones que da el presidente Trump en las últimas semanas, hablando de un cierre de la frontera con México, hablando de recortar la ayuda al Triángulo Norte. ¿Cómo toman ustedes este anuncio del presidente Trump? Porque dice que Centroamérica, o por lo menos el Triángulo Norte, no está haciendo lo suficiente para frenar la inmigración. Nosotros tenemos muy buenas expectativas a partir del 1 de junio en adelante, que es cuando toma posesión el presidente electo Nayib Bukele y todo su gobierno. Obviamente él pone sus posturas ahorita porque ahorita hay un gobierno, obviamente, que ha sido totalmente negligente, apoyando a Venezuela, apoyando a Nicaragua. Dicho sea de paso, ya dijo el presidente electo que nosotros no vamos a apoyar en lo absoluto ni a Nicaragua ni a Venezuela. Pero recordemos que el presidente electo ha hecho una gira por Estados Unidos. Han venido senadores, han venido personas, asesores muy cercanas al presidente Trump. Hemos tenido, el presidente electo sobre todo, ha tenido muy buenas relaciones y muy buena comunicación con ellos. Se les ha planteado nuestra forma y nuestra visión de cómo llevaremos este gobierno a cabo. Porque el presidente Trump lo que no quiere es de que llegue gente ilegal a Estados Unidos. Pero las razones son claras, las razones son por la corrupción que ha habido en estos países, por la falta de oportunidades. Obviamente nosotros trabajando de la mano con el gobierno de Estados Unidos y combatiendo estos males, obviamente vamos a frenar la migración ilegal. Recordemos que es migración que desafortunadamente gente que tiene que ser forzada de irse de este país. Nosotros queremos parar eso, pero nosotros, y ya lo dijo el presidente electo incluso ayer, tenemos muy buenas miras a partir del 1 de junio para fortalecer y retomar esas ayudas, que dicho sea de paso, no es que queramos solo ser ayudados, sino que necesitamos la ayuda, la cooperación es importante de cualquier país amigo del mundo, pero sobre todo lo que necesitamos es oportunidades y hacer negocios con ellos. También se tiene que realizar una introspección, Manuel. El Salvador ha estado expulsando a sus ciudadanos a través de los años, después de la posguerra, ¿no? Hasta 500 personas por día. Hoy hasta hacen caravanas para llegar a Estados Unidos. ¿Dónde están los programas del gobierno de El Salvador para que estas personas se queden aquí? ¿Dónde están las oportunidades que les brindamos a los salvadoreños para que se queden aquí? No podemos nosotros negar que aquí realmente hay problemas, pero tampoco hemos hecho nada para resolverlos. Si ni siquiera en el tiempo de guerra las personas huían como han estado huyendo, no habían sido desplazadas de esa manera como en tiempos de paz. Nosotros no podemos permitirnos que nuestros mejores compatriotas se vayan ahí. ¿Quién no tiene un familiar en Estados Unidos que ha emigrado? Amigo, primo, pariente, de alguna manera alguien tiene un familiar en Estados Unidos o una persona conocida en Estados Unidos. Y es porque son tantos salvadoreños los que se han ido. Bueno, la diáspora casi alcanza 3 millones de salvadoreños alrededor del mundo, pero la mayoría se encuentra allá. Nosotros tenemos que ver cómo cambiar las cosas. Nosotros teníamos, por ejemplo, el TPS. Todos sabíamos que era temporal. O sea, sus siglas lo dicen, pues, es temporal. Y pasaron 16 años y ni este canciller que quiso ser presidente, ni el anterior, ni los presidentes actuales, ni el anterior, se pusieron a trabajar en pensar, y cuando termine esa temporalidad de estos salvadoreños, de estos 200,000 salvadoreños que hoy se cuentan más de 400,000, si vemos a sus hijos, ¿dónde están las condiciones creadas para que ellos regresen y retornen? Hay cosas que preocupan, pero es que jamás nos hemos proyectado para hacer bien las cosas, porque los gobiernos han sido inmediatistas, nunca han tenido programas a largo plazo y nunca han observado cómo se va a desenvolver el futuro del salvadoreño.
Nosotros no podemos pensar que otros países van a arreglar nuestros problemas, somos nosotros los que tenemos que arreglar nuestros problemas. Y de las decisiones que tomen otros países, nosotros tenemos que intervenir en favor de los salvadoreños en cada ocasión que podamos y generar condiciones para que estos sean beneficiados allá donde estén. Ahora bien, la relación con China continental. El presidente electo dijo que se iba a revisar todo lo que se firmó en la suscripción de esta, digamos, del inicio de las relaciones tanto diplomáticas como comerciales con este país, que es la segunda economía a nivel mundial. Pero también hay otro elemento que se suma. Los diputados están anunciando que una comisión de la Asamblea precisamente va a viajar a China en los próximos días. ¿Y eso te extraña? El caso de China, el problema no es China. El problema es cómo se dio eso bajo la mesa, esos tratados que tienen incluso cláusulas de reserva, que no sabemos de por qué o cómo, es el cómo se hizo, no es precisamente China, no vamos a desmeritar que es la segunda economía mundial actualmente, pero sí estos gobiernos, a saber qué trataron debajo de la mesa, vimos ciertos movimientos en campaña que China estaba interfiriendo en dinero, en mandar 6 millones de quintales de libras de arroz precocido. Y bueno, vemos a los diputados que van de vacaciones, van de paseo, a eso es lo que van. Ellos no van a traer, la mayoría de diputados cada vez que salen no traen algo positivo para el país, sino que simplemente van a abrir la boca como que cualquiera va de paseo. Ellos deberían de pagar de su bolsa, si se quieren ir de viaje, que lo paguen ellos. No tiene nada de malo ir a China de paseo, pero que lo paguen de su bolsa y no con los dineros del pueblo salvadoreño. Bueno, el gobierno chino de hecho ha dicho de que ellos van a correr con todos los gastos, ¿no? Sí, el caso... así dicen, pero siempre. En este caso en particular, si China pagara el viaje, bueno, es que lo que pasa es que los diputados no tienen nada que ir a hacer a China. Si es que ellos no van a tomar la decisión sobre las relaciones con ellos. No les corresponde, ni constitucionalmente, ni de ningún tipo. Así que nosotros lo que tenemos que entender es que ellos lo único que van a hacer es ir a perder el tiempo. Ya. No importa que si se lo están pagando. Hoy lo que resulta es que quieren decir y justificar el viaje porque, y hoy sí lo dejan bien clarito, ¿verdad? Nos los están pagando. Claro, no lo están pagando, pero no vas a ir a hacer nada. En vez de quedarte trabajando cuando hay tantas necesidades aquí de los salvadoreños y que tú te deberías de encargar como diputado, ¿verdad? Pero hoy resulta que se van de viaje. No, es que la modalidad no es que si te invitan o no te invitan, significa, lo importante es si es útil o no es útil para El Salvador. Y los diputados hace mucho tiempo han demostrado que no son útiles aquí en El Salvador, por lo menos los que se encuentran hoy por hoy. Esa asamblea es deprimente. Vemos casos de diputados que dejan mucho que desear y las personas se dan cuenta todos los días y lo agarran de burla. Ahora es hora de cambiarlos también. Las relaciones con China están ahí hoy por hoy, pero nosotros lo único que pudimos observar de eso es que un presidente de la República salió 2 minutos en televisión nacional, ¿verdad?, en cadena nacional, para decirnos de la noche a la mañana tenemos relaciones con China, y ni por enterado de qué son las cosas que ahí se tienen. Esas son las faltas de transparencia, incluso hemos estado hablando en el tema de la transición. Nosotros tenemos que evaluar esas relaciones, obviamente, porque nuestros intereses pueden estar en cualquier parte del mundo siempre y cuando beneficien a los salvadoreños, pero no cuando benefician a un partido político con un buque lleno de arroz. O sea, hay que evaluarlo. Esa es la realidad. ¿Cómo definirían ustedes la relación que espera, digamos, el nuevo gobierno con la Asamblea Legislativa? Obviamente vemos que hay una tensión de parte del presidente de la Asamblea, Norman Quijano, en las relaciones con el presidente electo, pero ¿qué esperarían ustedes de ese órgano de Estado, digamos, a futuro? La relación que vamos a llevar es fácil, va a ser con total transparencia ante la población. No vamos a negociar, vamos a dialogar. ¿Por qué digo no vamos a negociar? Porque aquí la palabra negociación siempre han sido acuerdos debajo de la mesa. Tú me das esto a cambio de esto, encubrime en esto, y bueno, ya salen ante la población como que ya todo está bien. No, nosotros como gobierno y el presidente electo va a dialogar, va a poner los proyectos que son para el pueblo salvadoreño, los va a poner sobre la mesa, va a haber un diálogo. No quiere decir que tienen que estar completamente de acuerdo, va a haber un diálogo, pero con razonamiento, pero no van a haber acuerdos debajo de la mesa. Todo va a ser transparente y bueno, luego ahí está la población salvadoreña, que ellos sean los que decidan quiénes van a ser sus próximos gobernantes, ¿verdad?, en la Asamblea Legislativa. Todo proyecto que sea, en nuestro caso, para el bien del país, va a ser apoyado y va a ser aplaudido, venga de donde venga. Y todo proyecto que sea en contra, venga de donde venga, también va a ser recriminado. Así que esa es nuestra forma que vamos a trabajar con la Asamblea
Y bueno, ahí ellos sí aprendieron la lección de cómo la población salvadoreña quiere realmente que el órgano legislativo le dé y trabaje por ellos. Sí, nosotros vamos a tener un diálogo permanente con todas las instituciones de este país, obviamente la Asamblea y con los órganos del poder, o sea, la Asamblea Legislativa no es la excepción. Ya las tensiones de Norman Quijano, bueno, 40 años en la política salvadoreña sirviéndose, 72 años de edad. Ustedes pueden preguntarse, amigos televidentes, ¿qué ha dado Norman Quijano a El Salvador y cuál ha sido el legado para ustedes? O sea, ¿en qué lo ha beneficiado 40 años en política de Norman Quijano? Nosotros tenemos que evaluar a los políticos de manera correcta y ser bien incisivos con ese tema. Si ellos no están sirviendo a la población, bueno, hay que quitarlos. Ahora bien, cierro con una última pregunta con el tema del FODES. Hablábamos ya Federico planteaba algunos digamos, de las visiones que tienen ustedes sobre el tema FODES, que a partir de 2020 pues, se incrementó al 10% de los ingresos que tiene el país. ¿Ustedes están, digamos, pensando en llevar este tema a la Corte? Es un tema inconstitucional y te lo voy a decir por qué rápidamente. Primero, que va en contra de la responsabilidad fiscal. Tú tenés que, obviamente, tener esos ingresos para tú poder hacer unos egresos, número uno. Número dos, también el artículo 228 de la Constitución va en línea con lo que te acabo de decir. Y tres, el que formula es el gobierno central y el que aprueba o no aprueba es la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa se quiere tomar todas las atribuciones. Podemos ver en una forma arrogante y prepotente a Norman Quijano tomándose atribuciones que a él no le competen. Tenemos que diferenciar los poderes del Estado, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Pero bueno, ahí está la Constitución y claramente la Constitución dice que es algo inconstitucional. Sí, y decirte, o sea, aprueban el FODES y dicen el 1 de junio que el nuevo presidente, la nueva administración, vea de dónde tener estos fondos. O sea, ¿cómo es así? Es ridículo. Nosotros propusimos, y lo sabe todo el pueblo salvadoreño, que el 2% se aumentara el FODES. Pero se dijo que se iba a generar condiciones para que este dinero fuera otorgado a las diferentes alcaldías, a las 262. ¿Cómo? A través de generar más ingresos al gobierno y de esa manera poderlos dirigir para obras. Y obviamente iban a tener cláusulas, ¿verdad? Iba a venir con una nueva formulación. Y nosotros hoy encontramos a la Asamblea que quiere sacarle provecho a todo esto. ¿Por qué? Porque vienen unas elecciones en un año y meses, ¿verdad? Que son de diputados y alcaldes y lo que quieren hacer, y lo dice el pueblo salvadoreño, es campaña con ese aumento, con ese porcentaje nuevo que le han dado al FODES. Y hemos podido ver casos emblemáticos de alcaldes que han ido a hacer obras, ¿verdad? Y ridículamente nosotros encontramos que donde supuestamente está la obra, que vale $40,000, 30 y tantos miles de dólares, encontramos un murito levantado, un par de bañitos hechos, o sea, no hay nada. Y el pueblo salvadoreño también está tomando nota acerca de eso. ¿Dónde están esos porcentajes? Bueno, han recibido 8% todos estos años, ¿y en qué lo ha beneficiado a ustedes? Es decir, han podido observar eso. Nosotros tuvimos una administración en la alcaldía de San Salvador y en Nuevo Cucatlán, y los cambios se ven. Y ahí están los dineros del pueblo y uno los puede observar. Hoy por hoy tenemos que recordar, por ejemplo, que todas las luces de San Salvador eran amarillas, ¿verdad? Y que solo habían alrededor de 15,000, 17,000 que servían. Hoy son 37,000 luminarias nuevas, 38,000 luminarias las que se encuentran iluminando San Salvador. Hay un centro histórico en el que todas las personas van a tomarse la foto. Es más, anuncios de gente de derecha se hacen ahí, pues de políticos de arena. Ahí montan sus eventos ahora. Obviamente ha habido un cambio y las personas lo pueden percibir. Las comunidades fueron beneficiadas, hasta bibliotecas hemos hecho. Son las únicas 2 bibliotecas municipales de calidad en este país las hizo Nayib Bukele. Una la hizo en Nuevo Cucatlán y la otra la hizo en San Salvador. Pero porque las obras se pueden ver. Ese dinero sirvió para esto. Pero las otras municipalidades que han tenido estos recursos, ¿dónde están sus obras en beneficio de la gente? Bueno, es hora de pasar la factura. Y nosotros queremos ser muy enfáticos. Nosotros estamos totalmente en acuerdo en llevar desarrollo a los municipios. No es que estamos en contra. Mira, hay un estudio que dice que el 73% de lo que se está ocupando de recursos de FODES va para pagar deuda y aumento de salarios. Y para eso lo quieren, para obviamente hacer populismo, para hacer campaña electoral. Nosotros estamos de acuerdo en que se suba el 2%, pero de una forma responsable cuando hayan recursos y también que sea auditado cada centavo que se vaya al FODES, que sea completamente auditado para que vaya al desarrollo y al bienestar de la población salvadoreña. Muy bien, les queremos agradecer, Federico, gracias por estar aquí. Federico Anliker, secretario general de Nuevas Ideas, y también Mario Durán, emisario de este partido político. Gracias por estar aquí esta mañana. Gracias, Manuel. Gracias, Manuel. Bendiciones. Bueno, vamos a ir a una pausa comercial. Cuando regresemos, más de Noticiero Hechos.
pasamos a enlazarnos con nuestros equipos. Estamos verificando el tráfico en diferentes puntos del país. Exactamente, nos enlazamos con nuestra compañera Ileana Leiva, que se encuentra desde la Alameda Juan Pablo II. Te escuchamos, Ileana. Buenos días, compañeros. Efectivamente nos hemos trasladado hasta este punto para mostrarles cómo se encuentra el tráfico en esa zona. Aquí vamos a mostrarles para quienes vienen desde la zona de la Universidad de El Salvador, la zona de la Sacamil, Mexicanos. Vemos que ya se está generando bastante carga vehicular en este punto. También vamos a mostrarles en la Juan Pablo II para quienes vienen desde la zona de la colonia Escalón, el centro de gobierno. Bien, ahí estamos con el enlace. El tráfico a esta hora de muchísima normalidad, ¿no? En estos sectores, sobre todo en la parte de la Juan Pablo, donde estaba nuestra compañera Ileana Leiva mostrándonos cómo se encuentran las condiciones. Pero no es el único que hemos tenido. Hemos enlazado con otros equipos también que ya nos han puesto al tanto. Como por ejemplo Enrique López. Adelante, Quique. Da seguimiento a un hecho que está, un hecho de violencia, ¿no? De hecho, que estábamos viendo en Cuscatancingo más temprano. Quique, adelante. Así es, compañeros, amigos televidentes, muchas gracias. Le estoy dando seguimiento a este nuevo hecho de sangre que se ha registrado en la residencial Quinta Lolita del municipio de Cuscatancingo, donde una persona del sexo masculino pues ha fallecido. Esta ha sido identificada como Darwin Ernesto Axume, de 38 años de edad. Según las investigaciones preliminares que han realizado las autoridades, esta persona pues es taxista y cuando iba saliendo de su lugar de habitación fue atacado por varios sujetos con arma de fuego. Aparentemente los casquillos que se han encontrado en la escena son de 9 milímetros, pero el oficial de servicio llegó hasta la escena y nos ha brindado las declaraciones que se las presento a continuación. Las 4:30 minutos tuvimos el conocimiento por medio de una llamada telefónica que en el sector conocido como la finca de aquí de Cuscatancingo, había una persona fallecida, por lo cual vinieron los equipos y verificaron exactamente que frente a la casa había una persona fallecida que se dedica a taxiar, del cual pues se le observan unas lesiones producidas por arma de fuego. Dentro de esta situación tenemos en proceso lo que es la inspección ocular del delito y los rastreos en el lugar correspondiente. Los familiares de la víctima también han llegado al lugar y han expresado que esa persona no ha recibido algún tipo de amenazas, y esto se puede pensar por el tipo de trabajo que él realiza como taxista. De igual manera, las autoridades nos han informado de que el cuerpo de esta víctima pues no presenta algún tipo de tatuajes alusivos a pandillas. De igual manera, pues las investigaciones van a determinar si miembros de estructuras criminales estarían detrás de este nuevo hecho de violencia que se registra específicamente en el municipio de Cuscatancingo. Así es que, compañeros, vamos a brindarles más detalles en la emisión de Hechos Tarde. Por el momento, yo regreso con ustedes. Muchas gracias, Quique, por el reporte. Y bueno, estamos enlazándonos también con Antonio Valladares, que nos tiene información desde la zona conocida como el Paso del Jaguar. Adelante con la información. Las ganas de empezar el día son tu mejor gasolina. DLC, juntos llegamos más lejos. Presenta. Buenos días, compañeros en el estudio, qué gusto saludarlos. Me encuentro en las inmediaciones de la carretera que conduce a Comalapa para mostrarles cómo está el flujo vehicular a esta hora de la mañana. Como pueden observar, una larga fila para las personas que se vienen conduciendo de Santo Tomás o de sus alrededores, de San Marcos, y utilizan esta vía para poder llegar hacia su lugar de destino. Así está la carga vehicular, bastante considerable. Caso contrario, para quienes van buscando llegar hacia el aeropuerto internacional o para quienes se dirigen a los municipios antes mencionados, está bastante fluida la carga vehicular. De hecho, no hay muchos vehículos en esta zona. Ahora, para quienes van buscando llegar hacia las inmediaciones de la cima, así está esta carretera, no hay mayor inconveniente sobre la calle Antigua Aguizúcar. Así es que tómalo en consideración si usted va a transitar por alguna de estas vías en los próximos minutos. Por el momento, con estas imágenes, retorno la señal hasta el set principal de Noticiero Hechos.
Muchas gracias, Antonio, por presentarnos este panorama desde la zona conocida como el Paso del Jaguar. Vamos a enlazarnos contigo más adelante. Gracias por continuar informándose con nosotros. Grupo Pail es una de las pocas empresas en El Salvador cuya dirección ejecutiva y jefaturas son lideradas por mujeres. Hoy en Negocios Hechos, Armando nos cuenta qué tan comprometido está el negocio con este sector en particular de la población que cada día está ganando más protagonismo en la economía nacional. Laboratorios Pail presenta. Muy buenos días a todos, bienvenidos a Negocios Hechos. Hoy vamos a hablar de Grupo Pail, una empresa muy comprometida con empoderar y apoyar a las mujeres dentro de la compañía. Y no es para menos, el 70% de sus colaboradores son mujeres. 3 historias en concreto a continuación. Buenos días, ¿cómo están, señor? Enrique, ¿cómo vamos, Julio? Ya estoy armando la... ¿Y qué pasó al final? ¿Era agua lo que tenía? Crisia tiene más de 16 años trabajando para Laboratorios Pail. Actualmente se desempeña como encargada de soporte informático en la compañía. Dentro de su escritorio, se encarga de solventar cualquier problema informático que va desde falta de internet hasta revisión de una computadora. Un trabajo que cualquiera podría pensar es solo para hombres. Yo siempre he dicho que tenemos que ganarnos nuestro piso, ¿verdad? Y para una mujer siempre de una o de otra manera, como difícil en estas, carreras afines más a los hombres que a las mujeres. Porque uno dice, ¿cuán serio me puede tomar una persona? Entonces, conforme han pasado los años, creo yo que he ido creciendo. Ella dice que Pail es una empresa que permite a las mujeres crecer y ocupar puestos de liderazgo. Podría decir que el 80% de los líderes de las áreas son mujeres. Podemos verlo en contabilidad, podemos verlo en ADES, podemos verlo en estériles, no estériles. La mayoría son mujeres. En otro edificio se encuentra Natalia, toda una profesional en la creación de medicamentos. Desde hace 5 años ingresó a la empresa como asistente. Su capacidad le permitió ahora ser la jefa de investigación y desarrollo. Ella se encarga de liderar el corazón de la farmacéutica, donde se formulan los productos que saldrán al mercado, previa investigación, ensayo y análisis. Es un trabajo en equipo que se está dando aquí para poder sacar el producto nuevo al mercado. De hecho, ella confirma que la mayoría de personas en su departamento son mujeres y cree que eso es bueno, pues logran trabajar de una forma más coordinada. Asegura que Pail nunca ha impedido que las mujeres crezcan dentro de la compañía. Realmente la mujer, así como lo veo yo, como que es más como atrevida. Me caí, pero me levanto. Es tener una constancia, ser optimista, porque a veces en esto, ¿verdad? Ay, no me dio un ensayo. No, mejor me paso con otro. No, es ser constante y poder salir adelante, ser optimista, aunque otros digan, no, esto no le va a dar, ¿verdad? Y los productos que termina de elaborar el equipo de Natalie salen a las calles, pero pasan por la inspección de esta mujer, cuyos tacones no solo muestran la elegancia a la hora de trabajar, sino pasos firmes para tomar decisiones en las bodegas de Pail. Todo trabajo se sabe que aquí en Pail nos dan trabajo de varón, pero lo ejercemos las mujeres y lo hacemos bien. Laura es la jefa de bodegas de producto terminado. Ella es una de muchas mujeres dentro de Pail que inició desde abajo como empacadora. Ahora es la persona que está pendiente de todos los despachos para el área metropolitana de San Salvador, recibir devoluciones de vendedores, hacer notas de crédito, entre otras actividades. Pail no discrimina solo porque uno es mujer y el puesto que están ofertando o que le dan a uno es de hombre, porque sabemos que nosotros las mujeres tenemos la capacidad para hacerlo. ¿Y cómo no ser una empresa que le apuesta a la mujer si la compañía es liderada por una mujer? Su nombre, Carolina de Fiallos, quien es la directora ejecutiva de Grupo Pail. Hablamos de una empresa familiar de capital salvadoreño que durante 25 años estuvo liderada por hombres en un mercado cada vez más competitivo. He asumido la dirección ejecutiva de la empresa
Me llena muchísimo orgullo, la asumo con mucha humildad. Formaba parte de la junta directiva antes de este rol, a donde realmente todos pues son hombres en la junta directiva, todo mi consejo ejecutivo son también hombres, pero tenemos el 70% de colaboradoras mujeres. Carolina nos cuenta en el marco de la celebración de los 25 años que son una empresa que le apuesta a las mujeres, pues cree que tienen la capacidad de tomar grandes decisiones y buscar siempre oportunidades para mejorar los negocios. De hecho, la mayoría de jefaturas, según nos explica, son mujeres. Entonces realmente el motor de la empresa, sin querer ofender al gremio masculino, es de mujeres. Es una empresa que si bien sus jefaturas a todo nivel, incluso jefaturas de planta, jefaturas de logística, que muchas veces son puestos que tienen hombres, control de calidad también es una mujer quien lo lidera. Y eso nos llena de un orgullo enorme poder representarnos de buena manera. Grupo Pael es una de muchas empresas en El Salvador en poner en el centro a las mujeres y empoderarlas para que escalen a una jefatura, situación que los ha llevado en los últimos años a posicionarse como el segundo laboratorio que más exporta hacia el extranjero. Revisemos algunas cifras para entender la importancia de las mujeres dentro del Grupo Pael. De los 960 colaboradores de la compañía, el 70% de ellos son mujeres y casi el 80% de las jefaturas también son mujeres. Hablamos de una empresa que tiene más mujeres que hombres en sus regiones: El Salvador, Centroamérica y el Caribe. Ahora vamos a abordar un tema bien interesante en nuestro tema del día, la problemática de conductores del transporte colectivo, la propuesta de incremento de sanciones y las conmutaciones de esquelas por trabajo social. Veamos el reporte. La mayoría de conductores del transporte colectivo no tienen una buena referencia entre los usuarios, por su forma de manejar, el grado de respeto y en general su conducta en el servicio al público. Aunque sin duda hay excepciones. Se les han acumulado cientos de multas por infracciones de tránsito y no les alcanza el dinero para pagarlas. ¿Cómo va a alcanzar pagar esquela si de $20 que ganas solo te quedan 10 y tenés que dejarle a tu familia $8 y te traes $2 de regreso para desayunar el siguiente día? Pero en la Asamblea hay propuestas para endurecer más las sanciones, incrementar las multas y hasta años de prisión en casos extremos y reiterados. Precisamente en incrementar el tiempo en prisión para aquella persona que ocasione un accidente y ocasione un homicidio culposo a causa de su negligencia al conducir. Que la esquela leve suba a $500, la grave a $1,000 y la muy grave a $1,500. La situación es que si uno como conductor comienza a pensar de que la multa es muy cara, es porque está pensando como infractor. El problema es que aquí no vas a cambiar al motorista del transporte colectivo de la noche a la mañana. Es como que quieras cambiar un pandillero. Pero no es el motorista del transporte colectivo el problema en este país. Somos todos los salvadoreños que manejamos carros y motos. Todos nos tenemos que ordenar, porque todos hacemos lo que queramos en la calle. Todos hacemos lo que queramos y nadie nos dice nada. Pero el problema del transporte colectivo va más allá de la conducta de los motoristas y las reiteradas infracciones de tránsito. Pasa por la corrupción, un sistema decadente y falta de un plan sostenible de desarrollo del sector, entre otros factores que se vienen discutiendo desde hace más de 25 años. Que ya llegó el momento de ordenar el transporte público, que ya llegó el momento de exigirle no solamente a los conductores, sino que también a los empresarios que tengan un control más estricto de sus unidades y de sus colaboradores. Que la gente quiere un buen servicio, excelente, pero que se den las condiciones para poderlo desarrollar. Estamos en un país desordenado en tráfico, desordenado en el... No se cumplen las normas. Pero el estrés que uno maneja desde las 3:30 de la mañana hasta las 8, 9 de la noche es muy delicado. Hay avances con la incorporación de nuevas unidades. Sin embargo, no tiene mayor incidencia si no hay una reforma integral al sistema del transporte salvadoreño. Con imágenes de Ever Ábalos, un reporte de Luis Alberto López.
Bien, ahí tenemos un problema de muchísima actualidad, un problema que ha afectado a la población durante años, durante décadas. El sistema de transporte colectivo pues ha estado en la mira por las situaciones del mal servicio, el maltrato al usuario, por las condiciones de las unidades. Hoy sí hay, digamos, hasta cierto punto una renovación de flotas, pero las aglomeraciones dentro de esas unidades pues sigue siendo parte del día a día de muchos ciudadanos que le toca viajar apiñado en las unidades, en la unidad de transporte colectivo, ya sean estas buses o microbuses. Y tomando en cuenta, Manuel, que sean nuevas o viejas las unidades del transporte colectivo, todas reciben este subsidio que viene del Estado y que finalmente llega y sale también del bolsillo de los consumidores. Entonces, si no están dando un buen servicio, podríamos ponernos a pensar, estamos subsidiando un servicio con el cual la gente se está poniendo en peligro su vida. Sí, También. y bueno, yo creo que aquí merece la pena hacer una reflexión porque muchas veces nos quejamos del servicio que nos prestan los conductores, de la forma en la que trabajan, pero no siempre se critica al empresario, que muchas veces también tiene una gran responsabilidad. Es decir, cuáles son las asignaciones que se le da a este conductor, se ha verificado la cantidad de horas que esta persona está trabajando, y lo mismo pasa con el empresario, por ejemplo, de comida rápida. Y muchas veces vemos a los motoristas y nos quejamos y decimos, ¿por qué esta persona se va metiendo en medio de la vía si debería de conducir, aunque vaya en una motocicleta, debería conducir como un vehículo particular? Muchas veces tendemos a criticar a la persona que va conduciendo, pero no necesariamente al empresario, cuando no sabemos cuáles son las metas de trabajo que se le han puesto a esta persona y que muy probablemente esa también sea una causa por la cual ocurren a diario los accidentes fatales de los que somos testigos. Sí, y sobre la propuesta de conductores del transporte colectivo de pagar con trabajo social las multas acumuladas de infracciones de tránsito, preguntamos a algunos usuarios su opinión al respecto. Vea cuáles son las respuestas. Yo creo que estaría bien que hagan trabajo social. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que se pueden hacer en nuestro país y no, como decir, por ejemplo, limpiezas en la calle. Muchas personas necesitan casas, por ahí podían comenzar. Construir, ajá. Muchas personas que no necesitan un techo donde vivir. No creo, nadie lo cumple, ¿verdad? Es como los políticos o los problemas de ahorita con los que han sustraído el dinero. Para mí yo no lo veo bien. Para empezar, aquí como el trabajo social no se conoce, como en Estados Unidos, que allá usted, por cualquier cosita que haya infringido la ley, tiene su multa o trabajo comunal, se llama ya, trabajos así, por ejemplo, barrer calles, ir a lavar la parte de un parque o en otra área, por ejemplo, en zonas marginales. Bien, decimos otra vez que se critica, digamos, al transportista, al conductor que acumula las multas, pero también dónde queda la supervisión que tiene que ejercer en este caso el empresario, o la regulación que tendría que existir en la ley para que una persona que acumule tantas multas no pueda, digamos, estar ejerciendo una función como esta, de la de transportar vidas de un punto a otro, porque sabes que una persona que está en riesgo, la verdad creo yo que un punto importante es revisar las condiciones en las que esta gente trabaja, pero ahí tenemos las estadísticas de las multas acumuladas en las unidades de transporte colectivo, las esquelas en lo que va de este año, escuche usted, 8.439, en multas si lo trasladamos a dinero son $278.600. Ahí tenemos parte solo del problema de una situación que tiene una cantidad importante de aristas que analizar. Qué terrible, o dos cosas, Manuel, o estamos hablando de que al 80% de las unidades ya se les impuso una esquela, o hay unidades a las que se les ha impuesto más de una esquela, que es peor de grave, creería yo, el asunto. Pero bueno, queda para el análisis y ojalá las autoridades lo puedan tomar en cuenta. Nosotros ponemos aquí sobre la mesa la temática para que se tomen las consideraciones. Las leyes están, hay que endurecerlas y hacerlas cumplir. Hay que aplicarlas, sí. Eso. Bueno, con esta perspectiva, entonces llegamos al final de esta emisión. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Reiterada está la invitación para que se quede pendiente de la señal de Canal 12.